Igual 21, Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos, vamos. Kirito le hizo una seña a Iwatani Naofumi para que la siguiera mientras giraba y se dirigía hacia la ciudad. ¿Eh? ¿Ya no peleamos? Iwatani Naofumi se sorprendió, pero rápidamente reconoció el equipo que había dejado a un lado y siguió. Capítulo 15. La gente es impulsada por la necesidad. Oye, ¿y si no son Miss Nothing y el chico escudo? El dueño de la tienda de armas, que tenía un parecido sorprendente con Ágil, quedó aturdido momentáneamente cuando vio a Iwatani Naofumi siguiendo a Kirito, agarrando una pila de equipo. Cambiando de tema tan pronto. Y hablando de eso, ¿dónde está la aventurera que te acompañaba, Shieldlad? La expresión de Iwatani Naofumi se oscureció. ¿Dije algo que no debía haber dicho? El dueño de la tienda de armas se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto. Al ver la expresión normal del dueño, Kirito dedujo que el rey debía haber sido bastante honesto y no había publicado lo que había sucedido en el salón de audiencias. Después de todo, incluso si el rey simplemente mencionara que Kirito había derrotado a todos, desde el rey hasta los 3 héroes, sería un escándalo masivo. Sí, hubo un pequeño accidente, pero no sabemos de eso por ahora. Kirito señaló el equipo que sostenía Iwatani Naofumi. ¿Cuál es el precio de recompra de estos? Hay una diferencia entre el equipamiento para aventureros masculinos y femeninos. Después de todo, esto no es de Elder Scrolls. En The Elder Scrolls, no importa el género, incluso personas de diferentes razas pueden usar el mismo equipo y que les queda perfecto. En el mundo real, el equipamiento de aventurero masculino generalmente deja espacio adicional en el área de la entrepierna, mientras que el equipamiento femenino deja espacio adicional en el pecho. Por supuesto, Kirito lo había evaluado con sus ojos. Si Naofumi lo usara, la parte inferior probablemente no le quedaría tan apretada. En cuanto al espacio vacío en la parte superior, bueno, ¿los tanques no usan también armadura inclinada? Desafortunadamente, a pesar de que le dijo a Iwatani Naofumi, el chico se negó a usarlo sin importar nada. TSK, TSK, TSK. Es solo travestismo. No es como si te fueras a embarazar por usarlo. ¿En serio, eh? Ahora que lo pienso, parecía que había alguien más que era especialmente resistente al travestismo antes. ¿Quién era? No me acuerdo. Ayer, la espada y la armadura que Iwatani Naofumi compró para mí me costaron un total de 480 monedas de plata. Tras negociar, el dueño de la armería ofreció una recompra de 450 monedas de plata. Aunque solo se haya usado un día y esté prácticamente nuevo, lo de segunda mano sigue siendo de segunda mano. En realidad, la situación de Naofumi no era tan mala. Sufrió una pequeña pérdida, pero no mucha. Relojes, especialmente relojes de lujo caros. La diferencia entre el precio de venta al público y el precio de recompra es lo que realmente hace que uno tosa sangre. Con el dinero que consiguió no compró más equipo. Porque actualmente llevaba la cota de malla que originalmente le pertenecía, la cual Mine había robado para Kitamura Motoyasu, y que había recuperado después de que Kirito causara una escena en el salón de audiencias. La defensa de la cota de malla que llevaba ahora era un poco menor que la del conjunto de armadura que acababa de venderle al dueño de la tienda de armas. Kirito, por otro lado, compró una espada mágica de plata de alta calidad. Esta espada era mejor que la que compró ayer, lo cual era evidente solo por el precio. Esta sola espada costaba 10 monedas de oro, el doble de la riqueza total de Iwatani Naofumi. Después de despedirse del dueño de la tienda de armas, Kirito e Iwatani Naofumi se dirigieron a una taberna. En una ciudad tan grande, naturalmente no podía haber solo una taberna. Desafortunadamente, tal vez porque la gente de este país cree en el culto de los 3 héroes como dijo el rey, cuando supieron que Kirito e Iwatani Naofumi querían reclutar aventureros, todos los aventureros en la taberna permanecieron en silencio. Lo mismo ocurrió después de visitar varias tabernas seguidas. Sin embargo, justo cuando Kirito e Iwatani Naofumi estaban a punto de dirigirse por un callejón hacia la última taberna, una voz inesperada los llamó desde detrás de ellos. Por favor esperen, dos valientes. Kirito se dio la vuelta y vio a 3 tipos con caras de turba corriendo hacia ella e Iwatani Naofumi. Escuchamos, que los valientes, tienen la intención de reclutar aventureros, ¿verdad?
Las tres turbas finalmente los alcanzaron, luciendo completamente sin aliento. Ustedes tres quieren unirse a la fiesta. Las tres turbas finalmente recuperaron el aliento y uno de ellos mostró una sonrisa aduladora. Claro. Somos aventureros de renombre mundial. Definitivamente podemos ayudar a los valientes. Kirito miró sus ropas, que difícilmente podrían llamarse armaduras. Aventureros de renombre mundial que ni siquiera pueden conseguir un equipo completo. Piérdase. Las expresiones de los tres cambiaron instantáneamente. ¿Qué dijiste? Kirito no dijo ni una palabra más. En cambio, rozó suavemente la pared del callejón con la mano, un movimiento tan tierno como el roce de un amante. Sin embargo, los tres mobs echaron un vistazo y sus ojos casi se les salieron de las órbitas. Porque donde Kirito había tocado, claramente habían quedado varias marcas de garras profundas. Si no lo hubieran visto con sus propios ojos, probablemente habrían asumido que fueron abandonados por un poderoso monstruo. Disculpe. Los tres pequeños dieron la vuelta rápidamente y huyeron, deseando que sus padres les hubieran dado 2 piernas extra. Eran solo unos pocos peces gordos, así que Kirito no los tomó en serio. Sin embargo, justo entonces, Iwatani Naofumi, cuya expresión había estado bastante agria desde que salió de la primera taberna, habló de repente. Señorita Kirito, ¿qué tal si nos olvidamos de ir? Kirito giró la cabeza para mirarlo. ¿Qué ocurre? Iwatani Naofumi se apoyó contra la pared y se sentó. Señorita Kirito, usted también lo sabe. Aunque vayamos, el resultado será el mismo que antes. Sé que te sientes incómodo. Kirito se sentó junto a Iwatani Naofumi. Pero tengo una manera que puede ayudarte a recuperarte. ¿Por dónde? ¿Has oído hablar de la técnica Lamaze? ¿La técnica Lamaze? Sí, es reconocido internacionalmente por desviar la atención del dolor y relajar moderadamente los músculos. Permite mantener la calma y la confianza durante los dolores del parto, con el objetivo de acelerar el proceso y asegurar un nacimiento sin contratiempos. Iwatani Naofumi sintió un montón de respuestas atrapadas en su garganta. Era bastante doloroso. Pero no soy una mujer embarazada. No importa. Solo necesitas dar a luz tu tristeza e irritabilidad como una mujer embarazada, no, debería llamarse expulsarlas. Pero la broma de Kirito no parecía hacerle feliz de nuevo. Por favor, deja de bromear en un momento como este. Está bien, ya que todavía eres infeliz. Kirito se puso de pie. Entonces vayamos a una taberna. Pero no lo dije. El resultado será el mismo de todas las formas. ¿Quién dijo algo sobre reclutar aventureros? La expresión juguetona en el rostro de Kirito de hace un momento se había desvanecido. Estás triste, ¿verdad? Entonces vamos a beber. Emborrachaos y acabemos con esto. Los hombres, ¿no son ese tipo de criaturas? Protegen a las mujeres del viento y la lluvia, soportando ellas mismas las dificultades y el agotamiento. Cuando ya no aguantan más, se dan una buena borrachera y al día siguiente continúan haciendo lo que tienen que hacer. Sin embargo, justo en ese momento, una voz astuta sonó cerca. Lord Brave parece que está teniendo algunos problemas. Creo que aún es mejor ir a las regiones fronterizas, capítulo 16. ¿Cuántas personas han visto de Gaiman hoy en día? El que hablaba era un monstruo que llevaba un sombrero de copa y un frac. El monstruo era bajo e hinchado, gordo como un balón, con unas pequeñas gafas redondas sobre el puente de la nariz. Su atuendo estaba completamente fuera de lugar en este mundo medieval europeo. En cambio, parecía salido del set de Greyman. ¿Buscas reclutar? Resulta que tengo justo lo que necesito los dos Lord Brave. Kirito frunció el ceño y miró a este monstruo que había surgido de las sombras del callejón. ¿Eres el maestro del gremio de aventureros? Aunque lo fueras, no puedes obligar a otros a ser nuestros compañeros, ¿verdad? El monstruo se apoyó en un bastón y se acercó lentamente. No, no, no. No soy el maestro del gremio de aventureros, ni estoy proporcionando algo tan inconveniente. ¿Entonces qué es? La respuesta es sencilla. Esclavos. ¿Esclavos? Como persona moderna, Kirito sintió una incomodidad innata con la palabra esclavo. Pero también sabía que era una tontería utilizar la perspectiva de una persona moderna para juzgar un reino de otro mundo que no tenía nada que ver con la Tierra.
Los pensamientos de las personas son diferentes, para empezar, y más aún los mundos son diferentes. Dado que este monstruo dijo que su mercancía era de esclavos, en otras palabras, su verdadera identidad era un comerciante de esclavos. Esclavos, para ser honesto, Kirito realmente no había pensado en esclavos. Pero pensándolo bien ahora, dado que los aventureros de este país no estaban dispuestos a unirse a Iwatani Naofumi, ahora solo podía confiar en los esclavos. Más bien, después de lo que pasó con Mine, incluso si un aventurero se ofreciera, ¿se atrevería a tomarlos? Sin embargo, incluso con un esclavo, no había garantía de que no traicionaran a su amo. Por ejemplo, como Espartaco, tal vez viendo la duda de Kirito, el comerciante sombrío ajustó ligeramente el sombrero de copa en su cabeza. No te preocupes, porque los esclavos llevan una marca de esclavos. No pueden mentir, desobedecer las órdenes de su amo y, desde luego, traicionarlo. De lo contrario, la marca de esclavos grabada en ellos surtirá efecto y, en casos graves, incluso podrían pagar con la vida. Ya veo. En ese caso, los esclavos son más convenientes que los aventureros. Al menos no había necesidad de preocuparse porque ocurriera algo como lo que pasó con Batiatus. Era solo que ella no sabía si Iwatani Naofumi, siendo una persona moderna, podría aceptarlo psicológicamente. Kirito se giró para mirar a Iwatani Naofumi. Este último todavía tenía esa mirada hosca, pero no mostraba ningún signo de resistencia. Al ver que no tenía ninguna reacción, Kirito se acercó al comerciante sombrío. Dirige el camino. Al oír las palabras de Kirito, los labios del mercader sombrío se curvaron en una extraña sonrisa. Sus dientes reflejaban una luz fría y misteriosa. Incluso esta sonrisa era muy similar a la del conde milenario de sus recuerdos. Después, Millen, el comerciante sospechoso, guió a Kirito y a Iwatani Naofumi en una dirección determinada. Los tres siguieron el callejón, adentrándose en lo más profundo. Después de caminar un rato, en el callejón empezaron a aparecer figuras de vagabundos y matones, y el aire se volvió denso con un hedor mezclado con excrementos, orina y sudor. Cuando los tres pasaron, la mayoría de la gente simplemente levantó la vista antes de bajar la cabeza, aunque algunos los miraron fijamente con ojos llenos de odio y envidia. Pero hasta que salió del callejón, al final, nadie se atrevió a poner en acción la malicia de su corazón. Cuando salieron del callejón, se pudo ver un pequeño edificio parecido a una carpa de circo, ubicado en un espacioso terreno abierto. Por aquí, por favor. El comerciante sospechoso tomó la iniciativa y caminó hacia la carpa del circo. Kirito notó figuras que portaban armas dispersas alrededor del edificio en guardia. Casi sin excepción, estas figuras no eran humanos de sangre pura. Esos son semihumanos y hombres bestia. Al parecer, notando la mirada de Kirito, el comerciante sombrío inclinó ligeramente el sombrero de copa que llevaba en la cabeza. Los semihumanos son una raza con apariencia similar a la de los humanos, pero con rasgos bestiales en ciertas áreas. Los hombres bestia, en cambio, tienen un mayor grado de bestialización. Además de ser humanoides, ¿se parecen poco a los humanos? Kirito preguntó casualmente. ¿No tienes ningún subordinado humano? El comerciante sospechoso reaccionó como si le hubieran pisado la cola. Mira lo que dices. Melromark es un país que practica la supremacía humana. Usar humanos como esclavos es ilegal. Soy un hombre de negocios respetable, así que, por supuesto, no violaría las leyes del país. Entonces, ¿los semihumanos y los hombres bestia no importan? Por supuesto. Los semihumanos y los hombres bestia no son considerados humanos, sino monstruos. Por lo tanto, no es fácil para su raza ganarse la vida en este país. Sin embargo, en consecuencia, los países hostiles a Melromark creen en la supremacía semihumana, que es justo lo contrario de este país. Los dos hombres bestia que custodiaban la entrada de la carpa del circo simplemente miraron a Kirito y a Iwatani Naofumi que seguían al comerciante sombrío antes de apartar la mirada y dejarlos entrar. ¿Este lugar es? Una vez que vi claramente el interior, una mirada de sorpresa no pudo evitar aparecer en el rostro de Kirito. En el interior del edificio se apilaban una gran cantidad de jaulas de hierro. A simple vista, había al menos unas docenas de ellas y los tamaños no eran del todo uniformes. Junto a cada jaula había una lámpara. La luz no era muy intensa, y ella desconocía el principio que la motivaba. Quizás fuera magia. Pero hablando de magia, lo que más sorprendió a Kirito fue el espacio dentro de este edificio.
Aunque desde fuera del edificio, que parecía una carpa de circo, no parecía más grande que una villa, una vez dentro del espacio interior era aproximadamente del tamaño de un estadio. Probablemente esto también se debió a algún tipo de principio mágico. El mercader sombrío caminaba en silencio por el pasillo entre las jaulas. Casi todas desprendían un ligero olor pútrido. No solo el olor a sudor humano, sino también el hedor a bestias. Las condiciones higiénicas eran transitables. Por supuesto, para los estándares de los esclavos, podrían considerarse muy buenos. Lord Brave este es el esclavo que más les recomiendo a ustedes dos. Al detenerse en cierta jaula, el comerciante sombrío señaló hacia el interior con su bastón. Encerrado dentro de la jaula había un hombre lobo. Tan pronto como el hombre lobo vio que alguien se acercaba, se lanzó hacia adelante, haciendo que la jaula se sacudiera violentamente. Sin embargo, el mercader sombrío simplemente chasqueó los dedos, y la luz de un círculo mágico apareció en el pecho del hombre lobo. Inmediatamente, este mostró una expresión de dolor y se desplomó en el suelo, retorciéndose sin cesar. El mercader sombrío volvió a chasquear los dedos, y la luz del círculo mágico en el pecho del hombre lobo finalmente se desvaneció. Cuando el hombre lobo volvió a mirar al mercader sombrío, aunque aún había ferocidad en sus ojos, también había más miedo y cautela. Verás, los esclavos son muy útiles. Siempre que se establezcan las órdenes con antelación, se puede aplicar un castigo apropiado como este en cualquier momento. Como vendedor ambulante de mercancías, el comerciante sospechoso lo explicó vigorosamente. No tiene por qué ser necesariamente un chasquido de dedos. Se pueden configurar otros métodos de activación siempre que se registren cuando se inscriba el escudo del esclavo. Y luego recibió su fiambrera del propio Espartaco. Capítulo 17. Tu personaje tacaño es conocido desde Irlanda hasta Cathay. Es realmente muy conveniente. Kirito asintió. No hay necesidad de preocuparse por ser traicionado, y no hay necesidad de preocuparse porque actúen en contra de los intereses de uno. Honestamente, si no tuviera su bug subiendo de nivel constantemente, definitivamente también compraría uno. ¿Cuánto cuesta? Este hombre lobo tiene nivel 75, y es un hombre bestia que se especializa en combate, HMMM. El comerciante sospechoso fingió pensar por un momento y luego cotizó el precio que había preparado hacía mucho tiempo. ¿Qué te parecen 15 monedas de oro? 15 monedas de oro, que son 1500 monedas de plata, equivalen a 3 meses de dinero de ayuda brindado a los valientes por este país. Pero si se incluyen los gastos, incluso viviendo con la mayor frugalidad, se necesitaría al menos medio año para reunir esa cantidad. ¿Medio año? ¿Quién sabe cuál será la situación dentro de medio año? Kirito naturalmente podía permitirse 15 monedas de oro, y esto podría considerarse un préstamo a Iwatani Naofumi. Él podría devolverle el dinero con intereses una vez que tuviera éxito. Pero ¿quién paga el precio total solicitado cuando compra algo? Así, Kirito empleó las técnicas de negociación que había aprendido de un mago novato. 15 monedas de oro. Es demasiado caro. ¿Qué tal 3 monedas de oro? El comerciante sospechoso estaba tan sorprendido que sus gafas redondas se deslizaron un poco hacia abajo. La codicia del héroe sin escudo es algo ante lo que debo inclinarme. Bien, daré un paso atrás. 13 monedas de oro serán suficientes. El número 13 da muy mala suerte. ¿Qué tal 7 monedas de oro? En el mundo de Harry Potter, los 7 representan el poder mágico. Mira, Voldemort incluso tenía 7 horrocruxes. ¿De qué estás hablando? Lo mires como lo mires, bueno, ya que podrías convertirte en un cliente habitual, 12 monedas de oro y 50 de plata. No puedo bajar más. Trato. Kirito asintió, pero no sacó el dinero inmediatamente. En cambio, miró a su alrededor. Además de este, ¿hay otros esclavos de tipo combate? Dado que había decidido invertir en Iwatani Naofumi, bien podría hacerlo todo. Debido a su arma legendaria, el valiente del escudo no tenía poder de ataque propio y tenía que confiar en sus compañeros para luchar. En ese caso, ¿cómo podría bastar un hombre lobo? Bien podría conseguirle un escuadrón entero. Señorita Kirito, ¿habla en serio? Son 1500 monedas de plata. ¿De dónde sacaría tanto dinero? Iwatani Naofumi originalmente tenía la intención de buscar otros productos después de escuchar la cotización del comerciante, sin esperar que Kirito los comprara directamente. No te preocupes, ahora mismo soy tan pobre que lo único que me queda es dinero.
Kirito hizo un gesto con la mano hacia Iwatani Naofumi, indicándole que dejara de hablar. El comerciante sombrío terminó no escuchar lo que Iwatani Naofumi acababa de decir y llevó a Kirito en otra dirección. Este hombre lobo es nuestro ejemplar de primera categoría. No hay otros como él. Sin embargo, hay algunos que aún no han alcanzado el avance de clase, siempre y cuando se busquen tipos de combate y no otros servicios más personales. Kirito notó el significado oculto en las palabras del comerciante. ¿Avanzar de clase? ¿El héroe sin escudo no lo sabe? El comerciante sospechoso fingió una expresión de sorpresa. El llamado avance de clase es la capacidad de superar los límites de crecimiento. Tras un avance de clase, se puede seguir subiendo de nivel. Además, el proceso fortalece significativamente los atributos básicos y permite elegir un camino de crecimiento. Ya veo, así que básicamente es ascensión del origen espiritual. Sin embargo, ¿qué es? Dado que un ascenso de clase debe realizarse en el reloj de arena del dragón, solo caballeros, magos y algunos aventureros reconocidos por el Estado pueden hacerlo. Sin calificaciones reconocidas por el Estado, naturalmente no está permitido. Los bienes que el comerciante sombrío llevó a Kirito a ver después eran todos hombres bestia, específicamente, semihumanos con características bestiales muy marcadas. Sin embargo, sus niveles eran mucho más bajos, oscilando entre el nivel 10 y el nivel 30. Al final, Kirito seleccionó a 9 de los semihumanos de más alto nivel entre ellos. Gracias por su patrocinio. Serán 25 monedas de oro en total. ¿25 monedas de oro? Es demasiado caro. Hazlo más barato. ¿Qué tal 2 monedas de oro y 500 monedas de plata? Héroe sin escudo, tu tacanquería es como una obra de Melromark. De verdad la admiro. ¿Qué te parece esto? Incluyendo al hombre lobo de antes, solo dame 37 monedas de oro en total. Después de algunas idas y vueltas, Kirito compró los esclavos que había seleccionado por el precio de 35 monedas de oro. Entonces te llevaré a ti y al valiente del escudo para aplicar las crestas de esclavo. Por favor, sígueme. Quizás porque había cerrado un gran negocio, la actitud del comerciante parecía mucho más entusiasta. Si antes las dos partes estaban en igualdad de condiciones, ahora el comerciante sombrío se ponía, con mucho tacto, en la posición de un adulador. Tos, tos, tos. Al pasar junto a una jaula cubierta con una tela blanca, Kirito oyó de repente una tos dolorosa. Una vez aplicada la cresta de esclavo, incluso los valientes de menor nivel, jamás se resistirán. Si tienes alguna otra petición, por favor, házmelo saber. Después de todo, mi lema es el cliente es Dios, no enviar al cliente a conocer a Dios. Por cierto, héroe sin escudo, ¿tienes el dinero? ¿O debería enviar a mis subordinados a tu residencia a recogerlo, héroe sin escudo? El mercader sombrío, que caminaba al frente y hablaba consigo mismo, giró la cabeza confundida, solo para encontrarse con el valiente del escudo siguiéndolo con expresión abatida. El autoproclamado héroe sin escudo no lo seguía, sino que se había detenido frente a una jaula cubierta con una tela blanca. Héroe sin escudo, ¿pasa algo? El comerciante sospechoso movió rápidamente sus piernas cortas y corrió a preguntar. Kirito no dijo nada, solo levantó la tela blanca que bloqueaba la vista. Debajo de la tela blanca había una gran jaula, pero la figura atrapada dentro era tan delgada que hacía doler el corazón. Una niñita flacucha estaba sentada en el suelo, tosiendo incesantemente. La niña estaba vestida con ropa de lino de mala calidad, y sus manos y pies estaban encadenados a la jaula con grilletes para evitar que el esclavo escapara. Cabe destacar que esta niñita no era humana. Sobre su cabello desordenado y sucio, 2 orejas de mapache colgaban lánguidamente, y tenía una cola gruesa en la parte posterior. El mismo comerciante sombrío había dicho que era ilegal mantener humanos como esclavos en este país, pero los semihumanos no eran considerados humanos. Ah. Cuando la tela blanca fue levantada, la niña se encogió hacia atrás en pánico, tosiendo mientras miraba a Kirito con ojos temerosos. Héroe sin escudo, si ella te ha ofendido, por favor calma tu ira. La castigaré severamente después. El comerciante sombrío bajó la cabeza y se inclinó profundamente ante Kirito. Pero Kirito no habló. Solo miró en silencio a la temblorosa niña con sus ojos como gemas. Digo, comerciante de esclavos, incluso si son semihumanos, tomar niños como esclavos es ir un poco demasiado lejos, ¿no lo crees?
Iwatani Naofumi mostró una mirada de disgusto cuando percibió el peso que flotaba en el aire. Valiente del escudo, en este país, la comida favorita de los nobles son los platos hechos con cachorros de menos de un año. Creen que la carne de los jóvenes es más tierna y suave. Para los estándares humanos, ¿no es cruel usar cachorros para cocinar? El comerciante sombrío permaneció inclinado hacia Kirito, pero no permaneció en silencio ante el interrogatorio de Iwatani Naofumi, sino que ofreció una refutación. Tú, esto. Kirito extendió la mano y señaló a la pequeña niña que temblaba en la jaula. Me la llevaré. Capítulo 18. ¿Por qué? ¿Por qué resultó así? Sí, efectivamente he recibido de usted una propiedad equivalente a 35 monedas de oro. El comerciante sombrío usó magia para terminar de evaluar las distintas piedras que Kirito había producido. En este mundo donde todos pueden usar magia de estado, y donde esa magia es tan versátil que la información puede ser identificada inmediatamente después de su uso, las falsificaciones y los productos de calidad inferior casi no existen. Las piedras que sacó Kirito fueron obtenidas cuando usó previamente la regla de oro. Todas eran de oro puro de una pureza increíblemente alta. El llamado escudo del esclavo es simplemente un círculo mágico dibujado en el pecho de un esclavo usando tinta mezclada con unas gotas de la sangre del amo. Sin embargo, estos emblemas de esclavos se dividen en versiones de bajo y alto grado. Si bien es prácticamente imposible que un esclavo mate a su amo una vez firmado, los emblemas de esclavo de alto grado tienen usos más avanzados. Kirito usó crestas de esclavo de alto grado tanto para ella como para Iwatani Naofumi. Si uno está dispuesto a comprar una montura épica, naturalmente no se conformará con el equipo inicial básico. Cuando Iwatani Naofumi se enteró de que el escuadrón de esclavos tipo combate que Kirito compró en realidad era para él, casi se arrodilló ante el gran jefe. Sin embargo, Kirito también le dejó claro a Iwatani Naofumi que estas monedas de oro eran un préstamo a Naofumi. Tendría que devolverle el dinero más tarde después de usar a estos compañeros para subir de nivel y ganar dinero. La tasa de interés no era alta, apenas igualaba a las tasas de un banco estatal. En verdad, a Kirito no le faltaba ese dinero en absoluto. Incluso dárselo gratis a Iwatani Naofumi no le habría molestado. Pero ella entendió el principio de que un pequeño favor genera gratitud, pero uno grande genera resentimiento. Ella no solo lo entendía. Era algo que había experimentado de primera mano a través de su dolorosa historia personal. Ahora que contaba con un escuadrón de esclavos de combate, Iwatani Naofumi no se demoró. Por un lado, estaba agobiado por una gran deuda, y por otro, había experimentado la impotencia de los débiles y sentía un deseo urgente de mejorar su fuerza. Por lo tanto, después de salir de la carpa del circo, Iwatani Naofumi no podía esperar para ir a la naturaleza para subir de nivel. Antes de irse, Kirito le ofreció una bendición de Gran Bretaña. Manténgase seguro. Después de separarse de Iwatani Naofumi, Kirito miró al semihumano. Pequeña niña a su lado. Ella no sabía por qué la había comprado. Ella claramente no era una santa demasiado simpática, entonces ¿por qué resultó así? ¿Por qué alguien como ella compraría este demi-humano? Pequeña niña. Incluso sin conocimientos médicos, podía decir que esta pequeña niña flacucha estaba al borde de la muerte. Si no la hubiera comprado, la niña probablemente habría durado unos días más como máximo antes de morir sola en esa jaula fría. Pensando en esto, Kirito no pudo evitar dar un paso adelante, queriendo levantarla. Pero tal vez su intención fue malinterpretada, ya que una mirada de terror apareció inmediatamente en el rostro de la niña, y ella retrocedió repetidamente. Kirito sintió una pequeña herida, pero era comprensible. No importa, solo ven conmigo por ahora. Tos, tos, tos. La niña no respondió, solo tosió mientras seguía unos pasos detrás de Kirito con un paso tambaleante. Pero tan pronto como Kirito mostró alguna intención de acercarse, inmediatamente se encogía de miedo. Al principio, Kirito quería cargarla, pero viendo lo alta que estaba su guardia, bueno, no importaba. Probablemente se desplomaría en cuanto su fuerza física se agotara, y Kirito podría simplemente levantarla. Kirito llevó primero a la niña a la clínica en el distrito de la ciudad. Sin embargo, una vez que llegaron y ella le explicó sus necesidades al sanador, el sanador se negó, afirmando que la magia de recuperación solo puede tratar heridas, no enfermedades. Kirito observó los alrededores y notó que los que llegaban a la clínica eran todos soldados de la capital real o aventureros. Casi no se veían plebeyos.
Además, todos tenían sangre o estaban envueltos en vendajes horribles. Así que, Kirito no tuvo más remedio que sacar a la niña de la clínica. Hola, ¿necesitas algo? Justo cuando Kirito cruzó la puerta de la botica, escuchó una voz desde adentro. La distribución de la botica era muy sencilla, con estantes llenos de diversas hierbas. Debajo de cada tipo de hierba había una etiqueta con su nombre, efectos y precio. El que hablaba era un hombre pálido, que parecía carente de luz solar, sentado detrás del mostrador. La botica estaba llena de un espeso aroma a hierbas y pociones. La niña, que había seguido a Kirito adentro, inmediatamente se cubrió la nariz y trató de retroceder en el momento en que lo olió. Kirito la llamó rápidamente. Entra aquí, rápido. La niña entonces, muy a regañadientes y lentamente, entró arrastrando los pies, pero su mano nunca soltó su nariz. Esto es... El hombre miró a Kirito y luego a la niña. La ropa que vestía Kirito contrastaba marcadamente con la de la niña. Básicamente, una mirada era suficiente para comprender la situación. Sin embargo, aquel era un país donde existía la esclavitud, por lo que el hombre no dijo nada al respecto. Más bien, el hecho de que Kirito llevara su propia propiedad a una farmacia, y que probablemente estuviera comprando propiedades para dicha propiedad, sorprendió y desconcertó al hombre. Por favor, échale un vistazo. Entonces el hombre salió de detrás del mostrador. La niña intentó encogerse de miedo, pero Kirito la agarró. No, por favor no. La niña luchó desesperadamente. No tengas miedo, no te dolerá nada. Deja que el tío te haga un chequeo como es debido y luego te compraré una piruleta. Kirito utilizó la clásica rutina de un tío espeluznante que engaña a un padre que consuela a un niño antes de tomar una inyección. Originalmente, un amo podía usar el emblema de esclavo para dar órdenes directamente a un esclavo, pero el emblema de esclavo de Kirito no estaba programado con ninguna orden. Por lo tanto, a menos que la niña traicionara a Kirito, el emblema de esclavo no surtiría efecto. El hombre sacó una lupa y la apuntó hacia la niña, que luchaba inútilmente. Una luz tenue brilló en la lupa por un breve momento antes de que el hombre la guardara. ¿La compraste recientemente? Sí, ¿cómo lo supiste? El hombre suspiró. Esta niña no ha comido bien durante mucho tiempo. Ha sido golpeada y maltratada con frecuencia, y parece haber sufrido un trauma mental considerable. Se nota con solo mirarla a los ojos. Al principio, su enfermedad no era muy grave, pero debido a la falta de tratamiento efectivo y a la falta de nutrición, se ha acumulado hasta este estado. Kirito frunció el ceño al escuchar esto. ¿Te refieres a? Si hubieras venido unos días después, este niño no habría tenido salvación. Pero ahora, dame tiempo para preparar la poción, siempre y cuando tengas intención de pagar, claro. ¿Cuándo estará listo? Si estás libre, puedes regresar por la tarde. La poción no era muy cara y Kirito pagó usando los fondos de apoyo que el rey le había dado. Mientras ella se iba, el hombre dijo algo, intencionalmente o no. Aunque los comerciantes de esclavos comercian con esclavos, como la mayoría de los comerciantes, no maltratan sus propias mercancías. Si están en pésimas condiciones, ¿cómo pueden venderlas? Por lo tanto, quien la convirtió en este desastre solo pudo ser su anterior dueño. Kirito se detuvo en la entrada de la tienda. Ya veo. Lo entiendo. Razón uno por la que hay tan pocos extranjeros. Justo cuando Kirito sacaba a la niña de la botica, escuchó un sonido retumbante. Instintivamente se giró para mirar, solo para descubrir que el rostro ya pálido de la niña se había vuelto aún más blanco. Especialmente cuando notó que Kirito la miraba, sacudió la cabeza desesperadamente. No fui yo, no fui yo. Kirito extendiendo la mano, queriendo acariciar la cabeza de la niña. La niña se encogió hacia atrás. La mano de Kirito se congeló en el aire, pero ella no se enojó. En cambio, irritante. Vamos a comer algo. Ella podía sentir a la niña mirándola con una expresión de pura sorpresa. Fue porque su dueño anterior la trató tan mal, como dijo el boticario, que desarrolló esta personalidad. La sociedad moderna hacía tiempo que había abandonado la práctica arcaica de la esclavitud, pero en Internet aparecían a menudo noticias sobre dueños que maltrataban a gatos y perros y lo que les sucedía como consecuencia. Así que Kirito pudo entenderlo un poco. Como ya la había comprado, debía hacerse responsable de ella. Entonces Kirito la llevó a una taberna.
Las tabernas en este mundo, como en los mundos de fantasía comunes, no distinguían entre una taberna y una posada, y también funcionaban como restaurantes. Sin embargo, en la entrada de esta taberna, había un pequeño cartel de madera con un texto en el idioma de este mundo que decía: no se permiten semihumanos. Kirito simplemente lo miró y luego condujo a la niña adentro. Soy un terrícola, no leo tus cartas. Al notar que un semihumano entraba, todos los clientes de la tienda mostraron expresiones de disgusto. Ya sea porque la niña entendió el texto del cartel o no, después de entrar a la taberna, se asustó mucho más que en la calle y se acercó un poco más a Kirito. El rostro de Kirito permaneció inexpresivo, pero ella estaba secretamente encantada. Ya era pasada la hora de comer, por lo que no había mucha gente comiendo en la tienda, y como era de día, tampoco había mucha gente bebiendo. Encontró una mesa vacía y, poco después de que ambos se sentaran, un camarero se acercó. Kirito ordenó algunas cosas al azar. En su vida anterior, rara vez comía fuera por razones económicas, y los pedidos que hacía eran generalmente los mismos, por lo que no tenía la capacidad de saber si algo era bueno con solo mirar el menú. Pero afortunadamente, ahora tenía la habilidad. Mientras active mi habilidad, el dinero tendrá un problema conmigo, así que si pedía algo malo, no tendría que llorar por su billetera. Pidió una porción de arroz frito, una hamburguesa, 2 filetes, 2 porciones de alitas de pollo a la parrilla y 2 bebidas. En realidad, originalmente quería 2 órdenes de pollo kung pao, pero no le gustaba comer pollo. A ella no le gustaba comer pollo en ningún sentido de la frase. Ella comería esto primero y pediría más si no fuera suficiente. Sería un desperdicio pedir demasiado y no terminar. Dios sabe por qué este país tendría un menú de guayace. ¿Podría ser que el chef de esta tienda también se conociera con el estilo oriental? Mientras Kirito pedía, la niña no dejaba de mirar a los clientes de la mesa de al lado. Devoraban carne y vino, con tanto gusto que los jugos casi rebosaban. La niña se quedó mirando fijamente y con la boca hecha agua de envidia. Como a esa hora no había mucha gente en la taberna, los platos que pidió Kirito se sirvieron rápidamente. Sin embargo, para sorpresa de Kirito, la niña, que estaba hambrienta y ansiosa por comer, saltó de su silla en pánico tan pronto como vio que se servía la comida. Lo siento, lo siento. Ella se disculpaba incesantemente. No sabía que había invitado a otros, maestro. Lo siento, por favor, no me golpee, lo siento, lo siento. Kirito tenía una mirada de absoluta confusión en su rostro. ¿Qué invitados? Esto es para nosotros. ¿A nosotros? La niña parecía perpleja y confundida mientras repetía la palabra. ¿A nosotros? Al verla allí, aturdida en una postura de reverencia, Kirito suspiró y tiró su cuerpo rígido hacia atrás a la silla. Durante todo el proceso, el cuerpo de la niña no dejaba de temblar. Kirito hizo una pausa por un momento, luego recordó las palabras del boticario. De hecho, las personas enfermas parecen ser más sensibles al frío que las personas normales. Toma. Kirito se desabrochó la gabardina negra y se la puso a la niña. Afortunadamente, había comprado algo de ropa interior antes, del tipo térmico, de lo contrario, ahora estaría yendo sin ropa interior. Kirito era mucho más alta que la niña, y como la gabardina era más larga que una camisa normal, parecía una manta. No deberías tener frío ahora. Kirito acarició la cabeza de la niña, y esta vez ella no se encogió. Sin embargo, cuando la mirada de Kirito cayó sobre la cola esponjosa detrás de la niña también lo notó. La cola se movió instantáneamente antes de moverse hacia un lado, escondiéndose en un punto ciego donde Kirito no podía verla. Kirito sonrió. No hay prisa, habrá muchas oportunidades en el futuro. Está bien, ven antes de que se enfríe. Pero la niña se quedó mirando fijamente la comida humeante sobre la mesa. ¿Por qué no viene? ¿No tienes hambre? Ella negó con la cabeza. Kirito no entendió si el movimiento de cabeza significaba que no tenía hambre o si era una negación de la pregunta. Sin embargo, su estómago traicionó sus verdaderos pensamientos. Gorgoteo. Este sonido era incluso más fuerte que el arrullo del gato erizó escritor. 1. La niña se agarró el estómago, con una expresión de lucha en su rostro. Quería comer, pero no se atrevía. ¿Realmente puedo comer esto? Sin pensarlo 2 veces, Kirito asintió. Por supuesto. ¿Pero por qué me das comida tan buena? Solo sobras, no, incluso comida caducada estaría bien.
¿Solo soy un esclavo? ¿Qué tonterías dices? ¿Cómo pude dejar que un niño comiera eso? Pero, soy un semihumano. Sé que eres semihumano, y además de raza mapache, pero ¿y qué? Y lo más importante, date prisa y ven algo. Al escuchar la explicación de Kirito, la niña parecía aún más desconcertada. Después de un breve estancamiento, pareció comprender finalmente lo que Kirito quería decir. Extendió una mano temblorosa hacia la hamburguesa que tenía delante. Justo cuando su mano estaba a punto de tocar la hamburguesa, Kirito de repente extendió la mano y agarró su mano. Ah, cierto. Casi lo olvido. El cuerpo de la niña se sacudió como si hubiera sido alcanzado por un rayo y ella intentó desesperadamente liberarse. ¡Ay, no! Maestro, no me pegue. No quería comerlo, no me pegue. Mamá, papá. Pero ella ya estaba enferma y débil, y como era Kirito quien la sostenía, le era imposible liberarse. ¿De qué carajos estás gritando? No fue hasta ese momento que Kirito se dio cuenta de que casi había cometido un gran error. Soy tan estúpido, realmente. Ella solo sabía que los extranjeros usaban cuchillos y tenedores para la comida occidental, pero no se dio cuenta de que usaban las manos para las hamburguesas. La niña ya estaba enferma. Si comía la hamburguesa con las manos sucias, definitivamente empeoraría las cosas. Por supuesto, Kirito no era del tipo que pensaba la hierba es más verde en el otro lado. Ella sabía que muchos extranjeros tenían una higiene deficiente, les gustaba comer con las manos sin lavar, e incluso había oído que les gustaba beber agua fría del grifo con cúbitos de hielo, así que por eso hay tan pocos extranjeros. Ignorando sus forcejeos, Kirito tomó la mano de la niña y la condujo al baño. Tras lavarse bien las manos varias veces, regresaron a la mesa del comedor. Después de lavarse las manos y regresar a la mesa, la niña miró la hamburguesa con ojos brillantes. Esta vez, sin embargo, solo extendió la mano, agarró la hamburguesa y le dio un pequeño mordisco después de recibir un asentimiento de Kirito. Sus ojos se iluminaron. Luego comenzó a devorarlo, tragándolo casi sin masticar. Ve más despacio, nadie te lo va a robar. Para empezar, una hamburguesa no era gran cosa. Kirito apenas había terminado unas cuantas porciones de arroz frito, pero la niña ya había aniquilado por completo la división de hamburguesas. ¿Tan rápido? ¿Aún tienes hambre? Puedes comer esto también. Kirito señaló las alitas de pollo y el filete en la mesa. Antes de que pudiera retirar la mano, la niña agarró un ala de pollo asada y se la metió en la boca. Después de unos crujidos, se tragó toda la ala de pollo asada. Ni siquiera escupió los huesos. Kirito se quedó estupefacta. ¿Están ricas las alitas de pollo? Ellos son. Aún así deberías escupir los huesos. Los huesos también están sabrosos. La niña inconscientemente mostró una cara feliz. Pero rápidamente se dio cuenta de algo, y su expresión feliz se transformó instantáneamente en una de aprensión. Kirito, notando el cambio en su expresión, preguntó con curiosidad. ¿Qué ocurre? La niña intentó lo mejor que pudo para parecer tranquila. Nada. Kirito, que no entendía la situación, se sintió extraña por dentro, pero sabía que no era el momento de presionar para obtener respuestas. Bueno, pues sigue comiendo. La comida se está enfriando. La niña asiente. Al final, la niña comió ella sola la hamburguesa y toda la comida que pidió Kirito, excluyendo el arroz frito. Aunque no era visible por su apariencia, sorprendentemente era capaz de comer tanto. Por supuesto, también podría ser porque había estado muriendo de hambre durante demasiado tiempo. Sin embargo, Kirito recién recordó que las novelas que había leído anteriormente mencionaban que las personas que estaban demasiado hambrientas no debían comer alimentos sólidos, sino más bien alimentos líquidos, y no debían consumir demasiado a la vez. Pero, Kirito miró a la niña, que la seguía de cerca, y la niña parecía presentar algo. Sus lindas orejas se movieron y miró a Kirito. Ella ya había comido esas cosas. No podría hacerla vomitar ahora, ¿verdad? Además, en cuanto a los métodos para inducir el vómito, dado el limitado conocimiento básico de una persona confinada, solo podía pensar en el antiguo e infame método de inducir el vómito usando jugo dorado. Pero obligar a una pequeña, débil, lastimosa e indefensa Loli que acababa de terminar de comer a tomar jugo dorado. Incluso si no tenía ningún sentimiento, realmente no podía atreverse a hacer tal cosa.
¿Te sientes incómodo en algún lugar? La niña meneó la cabeza. ¿En serio? ¿Y qué tal tu estómago? ¿Lo tienes hinchado? La niña todavía meneaba la cabeza. ¿Realmente no se sentía incómoda o simplemente estaba asustada? Dadas sus reacciones anteriores, Kirito podía sentir que la niña parecía tener mucho miedo de ella. Ella podía adivinar aproximadamente el motivo. No importa. En el peor de los casos, pasaría por la botica más tarde y compraría 2 botellas de poción digestiva para fortalecer el estómago. Por ahora, es hora de tomar un baño. Esta taberna tenía un baño exclusivo para bañarse, pero el precio era bastante caro. El costo de un baño era aproximadamente el mismo que el precio del alojamiento. Es por eso que muchos aventureros y plebeyos normalmente no venían a la taberna solo para bañarse. Después de quitarse la ropa, Kirito notó que el cuerpo de la niña estaba cubierto de cicatrices impactantes. No hace falta decir que estas heridas deben haber sido causadas por su anterior dueño. La mirada de Kirito, o quizás el hecho de que estaba sumergida en la bañera llena de agua caliente, provocó que el rostro de la pequeña niña se pusiera rojo rápidamente. Kirito no dijo nada. Simplemente tomó una toalla, el frotó con agua caliente, la escurrió ligeramente y la usó para limpiar el cuerpo de la niña. Tos, 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 tos. Kirito no pudo evitar fruncir el ceño. La taberna no tenía champú ni gel de ducha. Después de frotar a la niña varias veces, Kirito finalmente usó una toalla para absorber el agua y secarla. Sin embargo, cuando la niña intentó volver a ponerse su ropa de esclava original, que era indistinguible de la que usaba un prisionero, Kirito la detuvo. Ella le dijo a la niña que se envolviera en su cazadora por ahora, y que la ropa sucia se dejaría allí para que el asistente la tirara más tarde. Kirito condujo a la niña a la habitación que había reservada, le dijo que se acostara en la cama y le indicó que descansara bien, que no se alejara y que regresaría pronto. Después de que Kirito se fue, pensó por un momento y cerró la puerta. Ella no tenía miedo de que la niña escapara. Más bien, le preocupaba que alguien con malas intenciones pudiera entrar. Lo que Kirito no esperaba era que después de que el sonido de sus pasos se desvaneciera gradualmente, la niña, que estaba acostada cómodamente en la cama, de repente se arrastró desde el cálido y acogedor colchón. Ella miró a su alrededor, finalmente encogiéndose debajo de la cama, envuelta en la cazadora que aún mantenía la temperatura corporal de Kirito, abrazando su cola, y solo entonces reveló una expresión ligeramente aliviada. Después de que Kirito salió de la taberna, primero fue a una tienda de ropa en el área de la ciudad y compró varios conjuntos adecuados para niños. Luego fue a la botica. El boticario se sorprendió de que Kirito hubiera llegado tan rápido. Solo había completado la mitad de la cantidad que Kirito pidió. Entonces Kirito esperó allí a que el boticario terminara todas las pociones medicinales, y también hizo algunas botellas adicionales de pociones para fortalecer el estómago y ayudar a la digestión, así como pociones que podrían reponer rápidamente los nutrientes y mejorar la condición física. Cuando tomó las pociones y la ropa y regresó a la taberna, el cielo ya se había oscurecido. Pero cuando Kirito regresó a la habitación de invitados, se sorprendió al encontrar que la manta, que había estado cubriendo cuidadosamente la cama, estaba doblada en una esquina, y la cama estaba vacía. ¿Se escapó ella? Pero todo estaba claramente cerrado correctamente. Kirito corrió rápidamente hacia la ventana y comprobó que también estaba correctamente cerrada, sin señales de haber sido abierta. Una persona viva no podría simplemente desaparecer en el aire a plena luz del día, ¿verdad? Justo cuando Kirito estaba pensando esto, de repente notó una cola esponjosa que sobresalía de debajo de la cama. Ella caminó hacia el costado de la cama, se inclinó y vio que la niña estaba acurrucada debajo de la cama como un gato, mordiendo el dobladillo de la cazadora que Kirito le había puesto encima, masticándola como si tuviera un sabor delicioso. El humor de Kirito en ese momento era probablemente el mismo que el de unos padres que acaban de bañar a su hijo, y se dan vuelta y lo encuentran cubiertos de tierra otra vez. Oye, ¿qué haces ahí dentro? Sal rápido. Kirito gritó varias veces, pero la niña mantuvo sus ojos cerrados y sus orejas inmóviles contra su cabeza. En serio, Kirito se frotó la frente, pero su atención rápidamente se dirigió a la gruesa cola de la niña. Miró a la niña que dormía profundamente y luego a la cola esponjosa. Si esta niña todavía estuviera despierta, definitivamente no me dejaría tocarla.
No es que realmente quiera tocarlo, solo tengo un poco de curiosidad, esto surge puramente del espíritu de la investigación científica. Pensando en esto, Kirito involuntariamente colocó su mano en la cola. Este sentimiento era en realidad, la cola de la carrera de mapaches. El semihumano era suave y cálido, y se sentía increíblemente cómodo al tacto. Cuando se dio cuenta, no solo estaba usando su mano. Simplemente había enterrado su cara, apoyándola en la cola. Ah, esto es realmente demasiado cómodo. Fue un poco como apoyar la cara en un gato, pero 10 veces más cómodo. La niña, que dormía profundamente, sintió vagamente que algo extraño le sucedió. Somnolienta, abrió lentamente los ojos. Posteriormente, el chillido de una marmota resonó en la habitación de invitados. Capítulo 21. Esta botella de poción que tengo no contiene partes de computadora. Pruébate este atuendo. Kirito sacó un atuendo nuevo, se lo entregó a la niña y luego le dio la espalda. Originalmente, cuando la niña se despertó y se dio cuenta de que Kirito había estado usando su cola como almohada facial, se enojó mucho y su favorabilidad inmediatamente cayó de positiva a negativa. Pero un niño es un niño después de todo. Después de que Kirito se sacó la ropa nueva que le compró, su favorabilidad se corrigió e incluso aumentó más que antes. Después de todo, ella era solo una niña. La niña, después de haber cambiado a varias prendas nuevas, tenía el rostro radiante de alegría no disimulada. Hasta que, Kirito sacó una botella de poción y la descorchó. Sé buena chica, bebe esta medicina. No te preocupes, no contiene ninguna pieza de computadora. La niña tomó la poción, la olió e hizo una mueca muy desagradable. Esto huele mal, no lo beberé. La niña intentó empujar la poción hacia atrás, pero Kirito sutilmente dio un paso hacia atrás. Si no bebes tu medicina adecuadamente, no podrás cenar esta noche. Kirito miró el estómago de la niña, que casualmente regresó en ese mismo momento. Aunque el almuerzo se había consumido alrededor de la 1 de la tarde, ya eran más de las 6 de la tarde. Habían pasado 5 horas y los niños tienen una capacidad digestiva muy fuerte y sienten hambre más rápido que los adultos, por lo que los ruidos eran normales. Al oír que no habría cena, puso cara de amargura y tomó un sorbo lentamente. Después de un solo sorbo, su rostro se puso pálido como el papel blanco y cerró los ojos, como si estuviera a punto de escupirlo inmediatamente. En ese momento, Kirito, rápida como un rayo, extendió la mano y cubrió la boca de la niña. No lo escupas. Trágalo. Trágalo todo. Wow, wow. La niña, cuya boca estaba cubierta por Kirito, seguía haciendo ruidos de wow, pero la mano de Kirito estaba presionada fuertemente contra su boca como un facehugger, y pasó mucho tiempo antes de que finalmente la tragara. Al ver que finalmente había tragado la poción, Kirito finalmente la liberó. La niña rápidamente sacó la lengua. Al verla así, Kirito no pudo evitar preguntarse: ¿era realmente tan amargo? Aunque el boticario había dicho que podría ser un poco amargo al darle la poción a Kirito. Sin embargo, el boticario también le había recordado repetidamente a Kirito que no añadiera cosas como miel, de lo contrario afectaría la eficacia de la medicina. Al ver la expresión de la niña, Kirito se dio cuenta de que no estaba fingiendo. Probablemente realmente era amarga. Pero aún así, tenía que beberse la poción. Si estás enfermo y no tomas medicina, ¿cómo puedes curarte? Al final fue casi semiforzado, pero finalmente logró que la niña terminara toda la poción. No sabía si era solo su imaginación, pero después de beber la poción, sintió que la tez de la niña se veía aún peor que antes. Incluso hizo que Kirito se preguntara si era como una villana en un hentai que obligaba a la heroína a tomar afrodisíacos. ¿Terminaste la poción? Buena chica. Kirito acarició suavemente la cabeza de la niña. Esta vez, no lo evitó intencionalmente. La técnica de acariciar la cabeza realmente tiene un efecto de ataque especial en las lolis. El gran emperador de la noche eterna realmente no me engañó. Después de beber la poción, inmediatamente dejó de toser. Parecía que el boticario realmente tenía cierta habilidad. Kirito colocó la botella de poción vacía sobre la mesa. El personal la limpiaría al momento de retirarse. Sin embargo, no tire de la tapa de la botella, sino que la guardará de forma segura en su bolsa dimensional. Esta cosa incluso podría usarse como moneda en el futuro. La niña, cuya cabeza estaba siendo acariciada, no parecía cómoda.
En cambio, miró a Kirito con una expresión confundida y desconcertada. ¿Tienes un nombre? Aunque parece poco común en las novelas típicas que un amo le ponga nombre a un esclavo, en lugar de que lleves un nombre que no te gusta, ¿por qué no usas el nombre original que te dieron tus padres? Raptalia. ¿Raptalia? Sonaba como un nombre muy bonito. Llevó a Raptalia a cenar y pidió platos diferentes, pero agregó algunas verduras más. Aunque Raptalia estaba desnutrida, las verduras también podrían proporcionarle nutrientes, y comer más verduras es bueno para el cuerpo. Después de cenar, la llevó de nuevo a la habitación de invitados. El entretenimiento en este mundo era realmente mediocre. Básicamente, después de un día agotador, solo había dos cosas que uno podía hacer. Uno se emborrachaba y el otro visitaba burdeles. Desafortunadamente, ninguna de estas eran actividades en las que personas honestas con mentes y cuerpos saludables como Raptalia y Kirito deberían participar. Así que los dos se fueron a dormir temprano, por separado, por supuesto. Kirito yacía en la cama, mirando fijamente al techo. Anoche, a esta hora, jamás se imaginó que en un solo día sucederían tantas cosas. Claramente, ella, Iwatani Naofumi y otros tres tipos con inteligencia de rango E habían sido convocados a este otro mundo anteayer. Pero parecía como si ya hubiera pasado más de medio mes. A diferencia de esos tipos que soñaban con ser héroes, a ella no le interesaba salvar el mundo. Y las brillantes maniobras de ese rey basura durante el día la hacían aún menos interesada. Se preguntó cómo eran los reyes de otros países de este mundo. Conocía un país semihumano donde el culto del escudo era la religión oficial. Todos sus ciudadanos eran semihumanos, y el trato a los humanos en ese país era igual al de los semihumanos en este. Sin embargo, aunque ese país veneraba al héroe del escudo, Kirito no planeaba indicarle que fuera allí. La razón era sencilla. Había malos rumores circulando sobre ese país de los semihumanos. Se dijo que el héroe del escudo invocado allí anteriormente solo había sobrevivido unos pocos meses en ese país de mi humano. Se rumorea que fue tratado como una máquina de reproducción para producir linajes superiores, y que finalmente fue drenado hasta morir de agotamiento. Aunque no se pudo verificar la veracidad de los rumores, no se debe olvidar lo que dijo una vez Bai Hui. Los más despiadados son la familia imperial. Por lo tanto, si uno simplemente pensara que porque era un país que veneraba al héroe del escudo, definitivamente sería tratado con cortesía al ir allí, estaría gravemente equivocado. De hecho, ya sea en este mundo o en la sociedad moderna, uno tiene que confiar principalmente en sí mismo. La idea de querer depender de otros es intrínsecamente errónea. Fuerza. Lo único en lo que uno puede confiar es en la fuerza. En la sociedad moderna, el concepto de fuerza es complejo. No puede definirse en términos generales como dinero o poder. Las relaciones interpersonales, las redes sociales e incluso la suerte son formas de fuerza. En cuanto a cómo utilizarlos, eso no es algo que Kirito, una escritora que lucha en lo más bajo de la sociedad, pudiera explicar. Pero este mundo es mucho más simple. La fuerza se puede reanudar simplemente en dos palabras. Nivel y equipamiento. Cuanto más alto sea el nivel, mayores serán los atributos y más numerosas y poderosas las habilidades. Sin mencionar el equipamiento. Cualquiera que haya jugado juegos en línea o juegos de rol para un solo jugador sabe la importancia del equipamiento. Y la brecha entre un profesional y un casual, además de los mecánicos, es que, los profesionales usan su salario para crear milagros. Capítulo 22. Amigos, primero iré a mear. Ella se sobresaltó. Ya era hora de dormir. Lo que fuera necesario hacer podía esperar hasta mañana. De todos modos, dado su nivel actual, no había obstáculos que no pudiera superar. Ella simplemente improvisaría más tarde. Kirito se dio la vuelta y se acostó de lado, la posición para dormir más cómoda que había usado en su vida anterior. Pero justo cuando cerró los ojos y se preparó para aclarar su mente, el grito arrepentido casi la hizo caer de la cama. ¿Qué pasó? Kirito se levantó de la cama y miró hacia el sonido, viendo a Raptalia en la cama contigua, llorando y gritando. Oye, Raptalia, ¿qué pasa? ¿Tuviste una pesadilla? Kirito se sentó a su lado y atrajo a Raptalia, que lloraba sin parar, hacia sus brazos. Quizás sintiendo el abrazo, Kirito sintió que Raptalia la abrazaba fuertemente con ambos brazos. No tengas miedo. La hermana mayor está aquí. La hermana mayor te protegerá. No llores.
Kirito no sabía exactamente qué hacer, por lo que instintivamente acarició la cabeza de Raptalia, tranquilizándola en voz baja. Tal vez el consuelo de Kirito logró, ya que los gritos de Raptalia se convirtieron en meros sollozos. Pero justo en ese momento, una voz impaciente sonó desde el otro lado de la pared. ¿Por qué lloras en medio de la noche? ¿Estás de luto por tu madre? Sin decir palabra, Kirito atravesó la pared de un puñetazo. A través del agujero, pudo ver claramente a un hombre y una mujer abrazados, con la ropa desaliñada, aparentemente a punto de emprender una aventura indescriptible. El hombre se quedó mirando fijamente el agujero perforado en la pared y la mirada gélida de Kirito, luego inmediatamente cayó de rodillas. Lo siento, me equivoqué. Me disculpo profundamente. Le costó mucho esfuerzo, pero Raptalia finalmente volvió a calmarse. Kirito suspiró. Después de todo, solo tenía 10 años. Era comprensible que tuviera pesadillas. Además, pasar de un dueño a otro probablemente fue un duro golpe para ella, así que tener tanto miedo como para soñar con ello era perfectamente normal. Kirito consoló a Raptalia y la ayudó a volver a acostarse, pero justo cuando estaba a punto de regresar a su cama, Raptalia le agarró la ropa. Raptalia no habló, pero sus ojos rojos y llenos de lágrimas mostraban miedo y renuencia a dejarse ir. Esta niña, bueno, da igual. La trataría como una almohada cálida y respirable. Tan pronto como Kirito se acostó, Raptalia la abrazó fuertemente, como si hubiera adquirido un nuevo juguete. Kirito, que nunca había compartido la cama con nadie antes, pensó. ¿Siempre hace tanto calor cuando alguien te abraza? Cerró los ojos y no supo cuánto tiempo pasó hasta que se despertó nuevamente, encontrando la habitación previamente oscura iluminada por la luz del sol que entraba por la ventana. ¿Ya es de día? Kirito se dio la vuelta, con la intención de dormir un poco más, pero su mano tocó accidentalmente algo húmedo. ¿Eh? ¿Por qué está húmedo aquí? Kirito, que todavía tenía sueño, perdió inmediatamente todo deseo de dormir. Abrió los ojos y se dio cuenta de que era la única que todavía estaba acostada en la cama. Allí donde su mano había tocado, había una mancha claramente descolorida, que emitía un leve olor. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Siguiendo la fuente de la voz, Kirito encontró a Raptalia acurrucada en la esquina de la habitación de invitados, inclinando la cabeza repetidamente en señal de disculpa. Kirito se levantó de la cama en silencio y se vistió. ¿Cómo debería decirlo? Aunque si se corriera la voz, se reirían de una niña de 10 años que todavía moja la cama. Pero más que miedo de que se rieran de ella, Raptalia estaba claramente aterrorizada de que Kirito se enojara. Era solo mojar la cama. ¿Quién no lo había hecho de niño? Incluso los adultos tenían que orinar cuando lo necesitaban. El creador de vídeos favorito de Kirito, Abmaster, de su vida anterior, que se especializaba en juegos independientes de terror, solía decir cosas como esta. Amigos, simplemente hagan pis y listo. Después de que Kirito terminó de vestirse, inicialmente tenía la intención de sentarse en la cama, pero al ver el carbón de líquido, se sentó en el suelo. Ella le hizo un gesto a Raptalia para que se acercara. Raptalia se estremeció e inmediatamente comenzó a temblar incontrolablemente. ¿Qué haces ahí parado? Date prisa y ven aquí. Raptalia lentamente, casi arrastrando los pies, se movió para pararse frente a Kirito. Quedarse quieto. Kirito se acercó inmediatamente a Raptalia. No. Maestro, me equivoqué. Por favor, sea amable, me equivoqué. Aterrorizada, Raptalia se cubrió la cabeza con ambas manos y se hizo un ovillo en el suelo. ¿Por qué estás tirada en el suelo? ¿Cómo voy a quitarte las bragas así? Kirito no pudo evitar sentir que le venía un dolor de cabeza. Tus bragas también deben estar mojadas, quítatelas rápido. ¿Tienes la ropa mojada? Si lo está, quítatela también. No te compré tanta ropa. ¿Por qué no te cambias? Ya estás enferma. Si no te cambias la ropa y los pantalones mojados enseguida, te pondrás aún más enferma, ¿entiendes? Raptalia miró fijamente a Kirito y luego comenzó a toser. Tos, tos, tos. ¿Ves? Hablas del diablo, y aparece. Date prisa y quítate toda la ropa. Kirito le pidió a Raptalia que se quitara la ropa y los pantalones mojados, la dejó ponerse unos nuevos y luego sacó una poción de su bolsa dimensional. Cuando Raptalia vio esta poción, sus grandes ojos llorosos inmediatamente miraron a Kirito con lástima. No me mires con esos ojos tan lindos.
Este es el castigo por mojar la cama. Bébetelo rápido. Raptalia hizo una expresión muy desgarradora, pero al escuchar a Kirito decir que era un castigo, todavía lo bebió con cara amarga. Después de beber la poción, Raptalia tenía una expresión de me estoy muriendo, pero su tez estaba de hecho un poco mejor que ayer. Las sábanas mojadas, así como la ropa y los pantalones, quedaron allí por ahora. Llamaría a un camarero para que la ayudara a limpiarlos más tarde. Por cuestión de dinero, estaba segura de que el camarero estaría más que feliz de hacerlo. Capítulo 23. Aventurero, por favor ven a las arenas despierta. Bienvenido, oh Dios, ¿no es este el héroe sin escudo? La encargada de la tienda de artículos mágicos miró hacia arriba y una sonrisa se extendió inmediatamente en su rostro. ¿Puedo preguntar qué necesitas esta vez? Sí, me gustaría reservar por adelantado una bolsa dimensional de alta calidad. Anteriormente, Kirito había comprado 3 bolsas dimensionales de gama media en esta tienda de objetos mágicos. Sin embargo, no era que la tienda no pudiera fabricar bolsas de alta gama. Simplemente eran tan caras que había que encargarlas con antelación. Tras el depósito del cliente, el gerente acude al gremio de aventureros para cobrar una comisión por los materiales necesarios para fabricar una bolsa dimensional de alta calidad. La mayoría de estos materiales provienen de monstruos poderosos, lo que requiere que los aventureros los dominan. Solo después de que el aventurero exitoso traiga los materiales que necesita podrá comenzar a elaborarlo. Además de eso, ya sea fortaleciendo o fabricando un teléfono, la tasa de éxito no es del 100%. Incluso si puedes lograr una tasa de éxito de más del 90%, aún existe la posibilidad de fracasar. El costo de un producto fallido naturalmente no puede salir del bolsillo del vendedor. Es el comprador quien debe asumirlo. Kirito naturalmente entendió esto, por eso compró 3 bolsas dimensionales de grado medio la última vez en lugar de una de grado alto. Pero después de usarlos durante casi 2 días, su sensación fue que tener 3 bolsas colgando de su cintura no era nada cómodo. Lo más importante es que dividir las cosas en 3 bolsas a menudo le hacía olvidar en qué bolsa estaba el artículo que estaba buscando, lo que era muy inconveniente. Aunque las cosas que había en sus bolsos eran en su mayoría solo oro. Pero ella aún quería comprar solo una bolsa dimensional de alta calidad, incluso si era más cara. De todos modos, ahora era tan pobre que lo único que le quedaba era dinero. Ya veo. Quizás no lo sepas, pero el ciclo de producción de una bolsa dimensional de alta calidad puede ser bastante largo. Si tienes prisa por usarla, puede que no esté lista a tiempo. El gerente le explicó pacientemente a Kirito. Para fabricar una bolsa dimensional de alta calidad, primero necesitas 75 satén de mar profundo bordado, 10 expulsón y 3 hidronúcleos. Estos materiales no son fáciles de conseguir. Incluso si aumenta la recompensa, el gremio de aventureros tardará al menos un tiempo en entregarlos. En segundo lugar, incluso si se recolectan estos materiales, para sintetizarlos en un objeto mágico, se requiere la técnica del encantamiento. ¿Sabes qué es el encantamiento? El encantamiento es... El encargado de la tienda de objetos mágicos te está enseñando sastrería, principiante, y encantamiento, principiante. ¿Quieres aprenderlos? ¿Qué? Kirito se quedó mirando la ventana emergente que apareció de repente, ligeramente aturdida. Entonces, inconscientemente centró su conciencia en el sí. La ventana emergente desapareció silenciosamente, tal como había aparecido. Instintivamente abrió su barra de estado y, en la columna habilidades, usó la función orden inverso para encontrar rápidamente las 2 nuevas habilidades que acababa de aprender. Sin embargo, justo cuando descubrió las 2 nuevas habilidades, sus sufijos cambiaron. Desde sastrería, novato, y encantamiento, novato, hasta sastrería, aprendiz, y encantamiento, aprendiz. Los niveles de dominio de las habilidades suben automáticamente, al igual que los niveles. Esto era algo que Kirito sabía desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, el dominio de las habilidades que obtenía cada 5 niveles antes se representaba con letras. Las habilidades adquiridas previamente, como la regla de oro A, hacía tiempo que se habían convertido en X. En cuanto a si había materiales, por supuesto que los había. Pero esto fue, Kirito centró su conciencia en el signo de interrogación al lado de sastrería, aprendiz. Al hacer clic en el signo de interrogación aparecerá la explicación correspondiente. El nivel de competencia en las habilidades de vida, de menor a mayor, es
Novato, aprendiz, oficial, experto, artesano, maestro, gran maestro, gran maestro, gran maestro, gran maestro. Ese último gran maestro probablemente significaba lo mismo que ex. Lo que representa ser tan fuerte que no tienes igual. ¿Qué es esto? Solo añádele un genial lo hace diferente. Por ejemplo, Great Sword, Darjeeling, o Kouchi, Big Dick, razonable, perfectamente razonable. Héroe sin escudo, ¿estás escuchando? Ah, oh, lo siento, es que, se me ocurrió algo. Bueno, ya que es tanta molestia, olvídalo. Pero podrías molestarme en venderme una receta para una bolsa dimensional de alta calidad. Y en cuanto a recetas de objetos mágicos, aceptaré todas las que tengas. No te preocupes, pago. Cuando Kirito salió de la tienda de artículos mágicos, una de sus bolsas dimensionales de grado medio ya estaba llena con varias recetas y planos comprados en la tienda. Lo siento, tener dinero significa que puedes hacer lo que quieras. Luego, llegó la hora de ir a la armería. Kirito pasó la mayor parte del día deambulando. No fue hasta que el resplandor del sol poniente iluminó las hileras de casas que emprendieron el regreso a la taberna. En ese mediodía, había visitado casi todas las tiendas de armas, sastrerías, boticas y tiendas de objetos mágicos en el área urbana de la ciudad real, y había aprendido casi todas las habilidades para la vida. Y las dos primeras habilidades que aprendió, sastrería y encantamiento, ahora ya estaban en el nivel artesano. Originalmente, las habilidades que obtenía al subir de nivel eran en su mayoría habilidades de combate o habilidades auxiliares como regla de oro. Ella nunca esperó que las habilidades para la vida se aprendieran de esta manera. Siempre que alguien le diera una explicación sencilla de lo que debía hacer y los pasos a seguir, entonces recibiría el aviso para aprender la habilidad, después de lo cual solo tenía que esperar a que su competencia aumentara automáticamente. Esto fue incluso más escandaloso que el ciclo Fortificar Restauración de The Elder Scrolls. Después de todo, el ciclo de Fortificar Restauración de The Elder Scrolls aún requería algo de esfuerzo manual, pero este no requería ninguno. Uno podía simplemente relajarse y subir de nivel al nivel de gran maestro. Aparte de eso, prácticamente había adquirido todas las recetas y planos de todas las tiendas del distrito de la ciudad. Lo siento, pero con dinero puedes hacer lo que quieras. También fue al gremio de aventureros y envió una comisión para reunir materiales. En realidad, dada su fuerza, podría fácilmente comprar información del gremio sobre las áreas de hábitat de los monstruos que dejaban caer los materiales que necesitaba, y luego ir y matarlos directamente. Sin embargo, ella no quería hacerlo. Cuando jugaba a The Elder Scrolls, había recorrido cada rincón de las 9 fortalezas de Skyrim en busca de un único material, y cuando jugaba a Final Fantasy XIV, fabricando las armas Anima y Eureka para todos los trabajos, casi termina en el hospital. Solo esos recordar tediosos detalles secundarios le hacía sentir ganas de vomitar. No importaba si tomaba un poco más de tiempo o incluso costaba un poco más de dinero. Era mejor dejar que otros hicieran el trabajo preliminar. Capítulo 24. Realmente sorprendido. Dentro de la carpa del circo, al oír el informe de su guardia, el mercader sombrío, con migas de pan todavía en la comisura de la boca, llegó trotando. Héroe sin escudo, es muy tarde para que visites mi humilde tienda. Estoy sorprendido y encantado. Después de recorrer el distrito de la ciudad y aprender muchas habilidades para la vida, Kirito originalmente tenía la intención de regresar a la taberna, pero de repente recordó algo y cambió de rumbo al lugar del comerciante de esclavos. ¿Interrumpí tu comida? ¿Puedes terminar de comer primero? Puedo esperar. El cliente es Dios. Tus necesidades son mi búsqueda. La comida puede esperar, pero a un cliente nunca se le debe descuidar. Kirito asintió. Fue realmente agradable escuchar las palabras del comerciante sombrío. A ella no le importaba si sus palabras venían del corazón o no, pero ¿y qué? En realidad, la razón por la que Kirito fue al Shady Merchant no fue para comprar un esclavo para reemplazar a Raktalia. Más bien, esperaba que alguien pudiera proteger a Raktalia cuando ella no estuviera presente. Después de todo, no podía estar a su lado todo el tiempo. Incluso si Raktalia no fuera un semihumano, una niña tan linda y bonita aún necesitaba protección de los secuestradores. Acabamos de recibir algunas existencias nuevas hoy. Déjame enseñártelas. Había fracasado.
Un hombre alto y corpulento estaba sentado abatido dentro de una jaula de hierro oscura. Su nombre era Rute. Nació en Sidewil, una nación que practicaba la supremacía semihumana, también conocida como el escudo del mundo. Era un semihumano de sangre pura, pero también un guerrero excepcional. No tenía residencia fija y vagaba por el mundo. Su único propósito en este mundo era convertirse en el número uno del mundo. Para ello, viajó por todo el mundo en busca de batallas con guerreros de renombre. Luego llegó a Melromark, y luego fue derrotado por un joven a quien sus seguidores llamaban el héroe de la lanza. El héroe de la lanza fue uno de los héroes adorados por el culto de los tres héroes, al que siguió Melromark, una nación hostil a Sidewillt. Sin embargo, no creía que ese joven fuera el verdadero héroe de la lanza. La razón era sencilla. Los seguidores del héroe de la lanza usaron magia durante lo que debería haber sido un duelo 1 contra 1, y fue un hechizo de sueño, nada menos. Aunque el héroe de la lanza era un héroe adorado por una nación enemiga, ni siquiera el héroe de la lanza se rebajaría a un acto tan despreciable. Cuando despertó, ya había sido vendido a un comerciante de esclavos. Estallido. Golpeó fuertemente el suelo con el puño. Él no estaba dispuesto. Si hubiera sido una contienda justa y honorable, habría aceptado la derrota con gusto. Pero que un duelo sagrado fuera profanado por individuos tan viles, moriría antes de que aceptarlo. Pero como estaba marcado con un escudo de esclavos, sabía muy bien que una vez marcado, escapar era casi imposible. A su amo le bastaba chasquear los dedos para hacerle sufrir una agonía insoportable. Y ni hablar de la rebelión. Si intentara atacar a su amo, ni siquiera necesitaría una orden. El propio escudo de esclavos le haría pagar el precio. Podría decirse que su destino estaba prácticamente sellado. Se convertiría en el matón o en el guardaespaldas de algún noble. Hasta que murió en una misión, o quedó lisiado por una, fue abandonado y murió en las calles. Oh, gran valiente del escudo, por favor, concédeme tu bendición. Sidewillt era una nación cuya religión oficial era el culto del escudo. Si de verdad hubiera dioses en este mundo, naturalmente solo sería el valiente del escudo. Se arrodilló en el suelo, ofreciendo su plegaria a la deidad. Y entonces, la deidad respondió a su súplica. Una voz como una campana de plata llegó a sus oídos. Sorprendido. Digo, conde milenario, ¿por qué tienes un kobold aquí? Los nuevos productos que el comerciante sombrío le mostró a Kirito fueron entregados a Kyo por los subordinados del héroe de la lanza. Al principio, Kirito pensó que había escuchado mal. Aunque lo que sucedió antes en la sala de audiencias fue suficiente para demostrar que la inteligencia de los héroes de la lanza, la espada y el arco estaba a la par con Kizuna Ai, aún se podía ver apenas que su naturaleza no era principalmente mala. Aunque cada uno de ellos parecía no tener cerebro, difícilmente se podría decir que están siendo utilizados por otros. Pero, por un lado, condena a Iwatani Naofumi por intentar agredir a una mujer, y por otro lado, vende a un semihumano como esclavo a un comerciante de esclavos. ¿Qué significa eso? Agredir a una mujer no está permitido, pero obligar a una buena mujer a prostituirse sí. Desde el día en que fueron convocados hasta hoy, solo han pasado 4 días. En solo 4 días, ya han sido asimilados por la noción de que Melromark tiene esclavitud y los semihumanos no son humanos sino monstruos. Sin embargo, este kobold es de nivel 50. Aunque su nivel es más bajo que el hombre lobo comprado para Iwatani Naofumi ayer, es diferente. Ese hombre lobo era originalmente un esclavo gladiador en una arena, mantenido para entretenimiento, pero después de lesionarse las extremidades, fue vendido como artículo descarte al comerciante sospechoso. Aunque su nivel era alto, 75, sus extremidades lesionadas lo hacían incómodo y le impedían ejercer plenamente su fuerza adecuada. Por supuesto, todavía era muy fuerte. En cuanto a este kobold de nivel 50, según Shady Merchant, fue enviado aquí después de ser golpeado por un hechizo de magia del sueño, esencialmente ileso. Además, como fue entregado hoy, no ha sufrido prácticamente ningún daño y se encuentra en buen estado de salud. Por lo tanto, su precio es el mismo que el hombre lobo compró para Iwatani Naofumi. Pero Kirito lo compró sin siquiera pestañear. Con este kobold protegiendo a Raktalia, ella podría sentirse mucho más tranquila. Justo cuando el subordinado del comerciante sombrío estaba agarrando el escudo de esclavos en el kobold, una aburrida Kirito notó una caja de madera colocada sobre una mesa.
La caja de madera estaba acolchada con una tela suave y contenía docenas de huevos. Claramente, esta caja de madera no estaba allí la última vez que ella nos visitó. Al notar la mirada de Kirito, el comerciante sospechoso se abalanzó como si conociera a Shukuchi. Héroe sin escudo, ¿quieres probar suerte? ¿Probar mi suerte? Estos son mis bienes legítimos. Aunque este país tiene esclavitud, ser un comerciante de esclavos es bastante inapropiado para la sociedad educada. Así que, en apariencia, soy un comerciante de monstruos, y estos huevos son, por supuesto, huevos de monstruo. ¿Huevos de monstruo? Ya veo, en aquellas novelas de fantasía occidentales de Kidian, que alguna vez fueron populares, a menudo había tramas en las que el protagonista compra o incluso encuentra casualmente un monstruo legendario. Sin embargo, en su vida anterior, Kirito había demostrado su linaje no europeo a través de innumerables juegos. El misticismo no puede cambiar el destino, el gasto no puede salvar a los no europeos. Ella no creía que su tono de piel actual pudiera ocultar su linaje. Pero como ahora tenía dinero, no era imposible comprar uno para divertirse. 100 monedas de plata por un huevo. La peor opción es comprar un huevo de pájaro filo, que se parece mucho al chocobo del Final Fantasy XIV, y la mejor opción, por supuesto, es un dragón de montar que vale 20 monedas de oro. Kirito no creía que pudiera ganar el gran premio, pero conseguir un filo Bird también estaría bien. Final Fantasy XIV tiene muchas monturas, pero ella siempre se mantuvo fiel al chocobo. Esto demuestra que si la diferencia de nivel es solo de 20, las habilidades siguen siendo efectivas. No me digas que es por la interferencia de los monstruos globo. ¿No es vergonzoso para un héroe de nivel 40 o más ser obstaculizado por simples monstruos principiantes? En la trama original, antes de la primera oleada de las olas, los seguidores de los otros tres héroes ya habían alcanzado el nivel 40, por eso el héroe del escudo los encontró en el reloj de arena del dragón. Llevaban a sus seguidores para avanzar de clase. Por lo tanto, es perfectamente razonable que un kobold de nivel 50 pudiera ser derrotado por la magia del sueño de los seguidores de nivel 30 y tantos del héroe de la lanza. Además, sé que quienes hayan visto el anime o leído el original podrían refutarme, diciendo que el héroe de la lanza no es así. No se preocupen, sigan leyendo. Esto es un presagio. Lo revelaré más adelante, en el momento oportuno, cuando el protagonista conozca al héroe de la lanza. Claro que algunos lectores más inteligentes probablemente ya se habrán dado cuenta de lo que ocurre. Además, recomiendo un libro de un personaje importante del grupo, titulado El viaje de Sajo Ayaka a través de los mundos. Aquí está la sinopsis. Poner fin a todo, pero reiniciarlo todo, comprender las 4 grandes magias, alcanzar el flujo de salida, sentarse en el trono de la raíz. Esta es la historia de Sajo Ayaka convirtiéndose en un verdadero dios, dominando y sobreescribiendo el multiverso. Capítulo 25 impactante. Un hombre llama mamá a una loli menor de edad. Fue comprado. Esto era natural. Para un guerrero destacado como él, no ser elegido sería extraño. No había considerado escapar mientras el subordinado del comerciante de esclavos estaba agarrando el escudo de esclavos en él. Cuando lo sacaron de la jaula, ya había observado. El poder de combate del comerciante de esclavos era de 0,5 gansos como máximo. Sus subordinados eran decentes, pero ninguno era rival para él. En cuanto a su nueva amo, solo una mujer. Aunque llevaba una espada en la cintura, tenía hombros delgados, brazos esbeltos y parecía tan joven que debía tener poca experiencia práctica en combate. No es una preocupación, no es una preocupación. Pero lo que no esperaba era que el comerciante de esclavos fuera tan traicionero. El comerciante de esclavos primero ordenó a sus subordinados que tallaran la marca de esclavo de él y su nuevo amo, solo entonces se quitó la marca de esclavo del comerciante de esclavos de sí mismo. Esto no lo dejó sin ninguna posibilidad. En cambio, su intento de resistencia provocó una reacción violenta de la marca del esclavo, lo que le hizo retorcerse en el suelo en agonía. Al final, solo pudo seguir obedientemente a su nuevo dueño hasta una habitación de invitados en una taberna. Lo que no esperaba era que su dueño tuviera a más que solo él como esclavo. Antes de él, ya había una pequeña loli de la raza mapache. Como ambos eran semihumanos, ciertamente sabía sobre la raza mapache. Los semihumanos se dividen en muchos tipos y cada tipo posee su propia característica racial. Por ejemplo, su raza es kobold, y la característica kobold es slacking off.
Sin embargo, la característica de la raza mapache es hábil en el uso de la refracción de la luz y las sombras oscuras para lanzar magia de ilusión. Rute, ella es Raptalia. Ven a saludarla. Se decía que su nuevo dueño era la quinta persona convocada por este país entre los 4 héroes santos, conocido como el héroe sin escudo. ¿Qué héroe sin escudo? Nunca había oído hablar de él. Además, para los habitantes de Sideuil, que veneran al héroe del escudo, todos los demás héroes son solo payasos. Solo el héroe del escudo es el salvador que salvará al mundo. Sin embargo, el héroe del escudo invocado previamente en Sideuil dejó una vez una famosa cita perdurable. Un hombre de verdad puede atacar y puede recibir. Esta frase originalmente parecía tener un significado diferente, pero ahora en Sideuil, generalmente se entiende como: los hombres deben ser pacientes. Los ninjas son invencibles. Olvídalo, después de todo ella es su dueña, y es una chica tan linda y bonita. Él puede soportarlo. Sin embargo, había algunas cosas que debían dejarle claras a su colega desde el principio. Rute caminó hacia la temblorosa Raptalia. Aunque llegaste antes que yo, debemos establecer algunas reglas. La primera es que, a partir de hoy, debes escucharme. Bofetada. La empuñadura de la espada golpeó la cabeza del perro de Rute desde atrás, tirándolo al suelo. La cara del perro de Rute quedó estupefacta al instante. La ley de la selva era una regla no escrita en Sideuil. En Sideuil, si el hermano menor es más fuerte que el hermano mayor, es natural que el hermano mayor le sirva té y agua al hermano menor. Aunque había caído en la esclavitud después de su derrota, cualquier persona cuerda sabía que su fuerza era mucho mayor que la de este pequeño mapache, ¿verdad? El kobold pensó mucho. Él recordó. Cierto, estaba demasiado ocupado presumiendo y se olvidó del maestro. Este es nuestro amo, el ser supremo al que servimos. Pero recuerda esto claramente. Por debajo del amo, yo soy el lacayo número 1. Bofetada. Rute, que acababa de levantarse, recibió otro golpe en la cabeza. Me equivoqué, eres el lacayo número 1. Bofetada. ¿Por qué? Bofetada. Yo. Bofetada. Oh, Dios mío, ¿qué quieres? Esta vez, la vaina no volvió a golpear. El kobold que yacía en el suelo bajó lentamente las manos que cubrían su cabeza. Eso está mejor. Kirito estaba satisfecha, apuntando la vaina de la espada hacia Raptalia, quien antes había estado asustada pero ahora parecía confundida y curiosa. A partir de hoy ella es tu madre. Como si el cielo, teñido de rojo por la sangre, se abre en enormes fisuras. Innumerables sombras demoníacas de un negro intenso se extienden desde las fisuras como langostas. El aire estaba lleno de un olor espeso y nauseabundo a sangre. Raptalia, por favor, perdona la obstinación de tus padres. No, papá, mamá. Raptalia despertó de la pesadilla. Desde que la primera ola atacó, ella había estado teniendo la misma pesadilla todos los días. La primera ola fue repelida por los esfuerzos combinados de los aventureros y los soldados enviados desde la capital real. Sin embargo, después de enterarse de que el señor que protegía la aldea de Raptalia había muerto en la primera ola, los soldados enviados desde la capital real vendieron a Raptalia y a los aldeanos sobrevivientes como esclavos. Fue vendido a un noble corpulento. ¿Por qué lloras? Gritas tan fuerte todas las noches que me quitas el sueño. ¿Lo sabías? El noble colgó a Raptalia y la azotó ferozmente. Mientras los gritos de Raptalia no lo satisficieran, o si la expresión de dolor que mostraba Raptalia no le trajera placer, encontraría formas de torturarla. Estuvo encerrada en la mazmorra de ese noble durante 3 días completos. Y luego, la figura baja y robusta con sombrero de copa entró en la mazmorra con el noble. Esta apariencia es realmente miserable. A este ritmo, el precio de compra será muy bajo. De todos modos, está medio muerta. Mientras estés dispuesto a comprarla, me conformará. Comprendido. La figura baja y robusta con sombrero de copa compró a Raptalia al noble y la llevó de regreso a su tienda. Claramente había otras formas más decentes de tratarla. La figura baja y robusta sacó medicinas y comida y se las dio a Raptalia. Tos, 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 tos. A este ritmo, es posible que no dure mucho más. La figura baja y robusta murmuró para sí misma mientras encerraba a Raptalia en una jaula. Mamá y papá están muertos. La aldea que debería haber sido reconstruida fue atacada y destruida por soldados al perder la protección del señor.
Todos fueron asesinados o vendidos como esclavos. Los amigos con los que crecí también murieron en la mazmorra del noble, es tan doloroso, solo quiero morir. Raptalia permanecía sentada en la jaula, con la conciencia nublada por la enfermedad y el tormento pasado. Sentía pasos a diario. Era el comerciante de esclavos quien la había comprado, trayendo clientes a ver su mercancía. Raptalia pensó que moriría sola en esa jaula, hasta que la tela blanca que cubría la jaula se levantó. Me la llevaré. Raptalia nunca pensó que la revenderían nuevamente. Pero esta sería definitivamente su última vez, pues ya estaba gravemente enferma. Incluso siendo tacaña, perdería dinero a cambio de nada. Por alguna razón, su nuevo dueño quiso llevarla a una botica e incluso le pidió al boticario que la examinara. ¿Por qué? Ella se enfermó debido al tormento de los humanos fuera de la aldea, entonces ¿por qué estaba pagando hipócritamente por medicamentos para curar su enfermedad? Después de salir de la botica, de repente su estómago se rugió. Raptalia negó rápidamente con la cabeza. Si ella decía que tenía hambre y quería comer, solo la golpeaban. Pero el nuevo propietario simplemente suena. ¿Por qué no se enojó? El nuevo dueño la llevó a una taberna y pidió una mesa llena de platos. Oh, no. Raptalia saltó rápidamente de la silla en ese momento. Resultó que el dueño no la trajo aquí para comer. Ella vino a almorzar con otra persona. Esta vez seguro que la iban a azotar. Pero las acciones posteriores del propietario dejaron a Raptalia atónita. No la toque ni le quitó la ropa para taparla, sino que la llevó a lavarse las manos. La hamburguesa estaba deliciosa. Aunque no se comparaba con el estofado de su madre, era 100 veces más deliciosa que la sopa con sabor a barro que solo podía beber un tazón al día en la mazmorra del noble. Y el dueño incluso le dio la otra comida. La deliciosa comida tan esperada hizo que Raptalia no pudiera evitar mostrar una mirada de alegría. Oh, no. Mostrar felicidad la llevaría a regañarla. El dueño definitivamente volcaría toda la comida y la ridiculizaría. Pero ella no lo hizo. En cambio, sonoro mientras la veía terminar toda la comida. Después de comer, el dueño también la llevó a bañarse y salió a comprar medicinas y ropa nueva. La medicina era muy amarga, pero después de beberla, pudo sentir claramente que el dolor que atormentaba su cuerpo instantáneamente reducido mucho, e incluso sus tos se detuvo. La ropa era hermosa. Nunca había visto ropa tan hermosa, y toda esa ropa hermosa fue comprada para ella. ¿Por qué? Raptalia, una vez más conteniendo esta pregunta, miró fijamente a su dueña. ¿Por qué este propietario es diferente a los anteriores? Cuando volvió a tener una pesadilla esa noche, el dueño la sostuvo en sus brazos y siguió consolándola. Incluso cuando se mojaba la cama, no mostraba ningún disgusto ni disgusto. Ella era diferente de los demás humanos fuera de la aldea. Parecía una buena persona que no la dañaría casualmente. Este mundo, aunque es cruel, le arrebató a sus padres, destruyó su aldea y mató o vendió a todos, también tenía gente amable como su amo en un mundo tan cruel. Así es. La maestra se señaló a sí misma y asintió con la cabeza al kobold recién llegado. A partir de hoy ella es tu madre. Capítulo 26. No hay problema con el nombre Gabrielle. La medicina que le compró al boticario fue muy efectiva. Después de beberla durante varios días, Raptalia dejó de toser y, gracias a su buena alimentación, su tez estaba mucho más sonrosada y se veía mucho más saludable. Quizás fue debido al cuidado continuo de Kirito durante varios días que ya no se enuresis ni lloró, y podía dormir hasta la mañana. El recién adquirido kobold, Rute, resultó ser un portador de escudo experto en manejar 2 escudos de torre, manejándolos excepcionalmente bien. El huevo que también compró eclosionó. Pero quizás sea porque es africano. Como era de esperar, era un pájaro filo de lástima garantizada. Mi desafortunado linaje realmente no me engañó. Kirito incluso le dio un nombre a este pájaro filo. Un nombre permanece con una persona, o con un pájaro durante toda la vida, y en algunas novelas de fantasía, los nombres tienen un significado aún mayor, por lo que no se puede ser descuidado. Después de considerarlo seriamente, Kirito finalmente nombró al pájaro filo Gabrielle. Al parecer al pájaro filo le gustaba mucho su nombre. Sin embargo, por alguna razón desconocida, el crecimiento de esta ave fue increíblemente rápido. En solo 2 días, pasó de ser un pequeño pájaro que no se diferenciaba en nada de un gatito aferrado a tu cuerpo a un Fat Strider que Kirito podía montar.
Además, después de convertirse en un Fat Strider, la habitación de invitados ya no podía permanecer en silencio. Kirito había escuchado antes que la razón principal por la que este mundo usaba a los Filover como el principal transporte animal era que tenían un rasgo peculiar. No podían establecerse a menos que tiraran de un carruaje. Kirito simplemente compró 2 carruajes. Ella, Raptalia y Rute se sentaron en un tirado de Gabrielle. Luego conectó ese carruaje con otro que transportaba la comida de todos, en una pradera más verde que cualquier sombrero verde. Los 2 carruajes tirados por el pájaro filo eran tan rápidos como un de Haru. Ruidos de arcadas. Raptalia, inclinada sobre el borde del carruaje, estaba pálida y había estado vomitando todo el camino. Gabrielle, para. Distensión rápida. Solo entonces el pájaro filo disminuyó el paso a regañadientes. Lo siento, señora Blech. No pasa nada, solo es un poco de mareo. De niño le tenía miedo a las agujas, pero una vez que lo superas, ya no tendrás miedo. ¿Náusea? Kirito era realmente tonta, de verdad. Ella solo sabía que los Filovir no podían establecerse sin tirar de un carruaje, pero no sabía que una vez que comenzaran a tirar de uno, se convertirían en demonios de la velocidad. Innumerables caminos, la seguridad ante todo. Montar pájaros de forma inapropiada, lágrimas de seres queridos. Mira, Raftalia no está llorando ahora mismo. En ese momento, las siluetas de los monstruos aparecieron cerca. Rute, te lo dejo a ti. El kobold no dijo nada y saltó del carruaje con 2 escudos de torre en la mano. Durante los últimos 2 días, Kirito había dejado que los kobolds se encargaran de todos los monstruos que encontraban. Todos ellos eran simplemente monstruos de bajo nivel que el kobold podía resolver por sí solo. Después de matar a los monstruos, todo el grupo ganaría experiencia. Había sido así durante los últimos días. Viajando de día, dejando que Rute se encargara de los monstruos, con Kirito solo interviniendo si había demasiados o si su nivel era demasiado alto, y luego acampando de noche con Kirito y Rute tornándose para vigilar. Lógicamente, como héroe invocado con la gran esperanza de salvar al mundo, debería estar trabajando duro para subir de nivel ahora mismo. Pero Kirito no necesitaba esforzarse mucho para subir de nivel ni tampoco sentía ningún sentido de misión para salvar el mundo. Para ella, la gente de este otro mundo eran más que extranjeros. Eran prácticamente extraterrestres. Si la gente de este país fuera buena con ella, hasta el punto de hacerla sentir feliz por accidente, entonces no le importaría estar un poco complacida y echar una mano. Pero si el rey se comporta como un idiota, ¿por qué debería ayudar a un defensor de su tierra y su gente? Basándose en lo que el rey le había hecho a Iwatani Naofumi y a ella misma, ella ya estaba haciendo honor a su condición de héroe al no recrear las tramas de Fukan no Grasesta o Demonion. El rey del harem y la fortaleza subterránea en este país. Sin embargo, aunque no tenía pensado salvar el mundo, llevar a Raptalia con ella para subir de nivel estaba bien. Todos en este mundo podrían subir de nivel luchando contra monstruos. Cualquiera que haya jugado RPG debería saber qué significa nivel. Incluso si fuera solo por autoconservación y para evitar que otros los intimidaran, deberían aumentar sus niveles. Por supuesto, subir de nivel no fue todo. Además de eso, había otro propósito muy importante, que es un noble. Poseer refinamiento cultural, resistir las tentaciones del materialismo y no hacer del placer el propósito de la vida. Al mismo tiempo, ser capaz de asumir responsabilidades sociales, ser estrictamente autodisciplinado, apreciar el honor y asumir las responsabilidades de la sociedad y el Estado. Además, poseer un alma libre y una voluntad independiente, atreverse a decir no frente al poder y el dinero. Y tener autonomía intelectual y moral, poder trascender modas y tendencias, y no dejarse esclavizar por el poder político ni por las opiniones de la mayoría. ¿Es lo anterior lo que hace a un noble? Jaja. Cualquiera que tenga un conocimiento mínimo de historia medieval sabe exactamente qué tipo de cosas eran los nobles medievales. Cuando Kirito y su grupo llegaron a un determinado pueblo en el sur de este país, esta impresión se hizo aún más profunda. Tras pagar la entrada, pudieron ver chozas de paja sucias, desordenadas y destartaladas que bordeaban las calles. A diferencia de las viviendas planificadas en la capital real, la escena aquí parecía más bien una copia directa de una auténtica ciudad medieval. Los habitantes del pueblo que pasaban eran todos piel y huesos, y las ropas que vestían se parecían menos a prendas de vestir y más a mantas sucias que los cubrían.
Sin importar el género, en sus ojos no se veía ninguna esperanza para el futuro. Algunos podrían preguntarse por qué no se van. Desde que nacen, deben vivir y morir en esta tierra. Toda su vida está ligada a este suelo. Incluso si fuera al pueblo vecino a comprar un pollo, se arriesgarían a ser ahorcados. Por supuesto, no se puede decir definitivamente que la gestión de los territorios directos por parte del rey fuera mejor que la de los nobles locales. Como la capital real era más próspera que el campo, los habitantes de las ciudades podían vivir razonablemente bien incluso después de pagar altos impuestos. La llegada del grupo de Kirito provocó un pequeño revuelo. Después de todo, un carruaje brillante y hermoso como el suyo era algo que solo el señor que gobernaba esta zona poseería en el campo. Los plebeyos analfabetos no tenían idea de cómo distinguir entre las diferentes familias nobles basándose en los escudos de sus estandartes. Ni siquiera sabían que solo los nobles podían poseer un escudo. Un carruaje sin escudo no pertenece a la nobleza. Al entrar a la ciudad, Kirito hizo que Raptalia y Rute se pusieran los sombreros que había preparado de antemano. La diferencia entre los semihumanos y los humanos radicaba en las características bestiales de los primeros, pero mientras esas características estuvieran cubiertas, no habría ningún problema. Raptalia estaba bien, pero Rute era un poco más problemático porque era más un hombre bestia que un semihumano. Su cabeza era innegablemente la de un perro. Usar solo un sombrero no era suficiente, pero Kirito había previsto esto y también había preparado una máscara de cuervo de antemano. Mientras usabas la máscara de cuervo, no importaba si eras un kobold o una persona de Grand King, no podrías decirle una palabra de Grand King, resultó que habían celebrado demasiado pronto. Capítulo 27. Si un día se alcanza la venganza, la sangre manchará la desembocadura del Sencia. Después de que el grupo terminó sus disfraces, Kirito inconscientemente llamó al Firorial, Gabrielle, para que se detuviera en el carril de estacionamiento. No fue hasta que vio a los plebeyos dentro de su campo de visión mirándola con ojos llenos de pánico y miedo que se dio cuenta de que ya no estaba en su mundo original y que no habría policías de tránsito que vinieran a emitirle una multa. Maestro, ¿qué estamos haciendo aquí? Llevando su sombrero, Raptalia asomó la cabeza desde el interior del carruaje. Estoy buscando a alguien. La respuesta de Kirito fue breve y concisa. Pronto encontré el objetivo que buscaba. En una zona montañosa a cierta distancia, había una mansión que contrastaba marcadamente con el paisaje circundante. Su dueño era seguramente el noble que gobernaba esta ciudad. El muy noble que había abusado de Raptalia, dejándole cicatrices en su cuerpo y casi causándole la muerte. De hecho, después de que Raptalia tuvo una pesadilla en la primera noche, la visita de Kirito al comerciante sombrío no fue solo para comprar un esclavo de tipo combate. También había preguntado sobre el pasado de Raptalia. Raptalia solía vivir en una aldea dentro del dominio Sayat, y el noble que administraba el dominio Sayat era la mano derecha de la reina que gobernaba este país. Como la reina estaba ocupada con la diplomacia y viajando al extranjero durante todo el año, los aviones internos del país fueron confiados al noble del dominio Sayat como regente designado. Después de que el noble del dominio Sayat murió durante la primera ola de las olas, la reina, todavía en el extranjero, designó inmediatamente a otro noble que pudiera asumir el cargo de regente. El rey, no queriendo que su poder fuera sustituido por un regente, hizo desterrar a esa persona. En cuanto a otros nobles que compartían las mismas opiniones que los nobles del dominio Sayat y creían que los semihumanos debían ser tratados bien, murieron misteriosamente o desaparecieron después de que el rey tomó el poder. Después de eso, el dominio Sayat sufrió un desastre devastador. Lo que ocurrió en la aldea de Raptalia fue solo el primer ejemplo. Los soldados enviados desde la capital real para defenderse de las olas se convirtieron en matones, atacaron la aldea y vendieron a Raptalia y otros aldeanos como esclavos a los nobles de esta ciudad. Y después de que el noble Ata ciudad se cansó de jugar con ellos, se los vendió al comerciante sombrío. Kirito no sabía por qué la gobernante real de este país, esa reina, no había regresado a pesar de que sucedieron eventos tan importantes, pero como no se había hecho justicia, a ella no le importaba hacerla ella misma. Mientras pensaba, el sonido de unos cascos la hizo volver en sí. Una tropa de caballería cruzaba las puertas de la ciudad. El camino estaba seco, y al pisarlo innumerables cascos, el polvo se elevaba por el aire. Las crestas de los estandartes que llevaba la caballería eran idénticas a las crestas de sus armaduras y escudos.
Esto indicaba que eran soldados rasos de los nobles de esta ciudad. En ese momento, algunos de ellos apretaron el vientre de sus caballos, haciendo como si fueran a abalanzarse sobre los habitantes del pueblo a ambos lados de la calle. Al ver que los habitantes del pueblo entraban en pánico y corrían a esconderse, todos los soldados de caballería esbozaron sonrisas de alegría. Parece que hay algo detrás de ellos. Al oír la conmoción afuera, Rute también asomó la cabeza fuera del carruaje y miró hacia afuera. Detrás de estos soldados de caballería efectivamente se estaba moviendo algo. Era un carro de Platier. En el carro había montones de cadáveres. Algunos cuerpos tenían sangre húmeda, y la sangre que goteaba se extendía incluso desde las afueras de la ciudad. Eran cadáveres de semihumanos, todos ellos eran cadáveres de semihumanos. De repente, Kirito recordó que el dominio Sayak, que se decía que era un santuario de semihumanos, estaba cerca. Apoyada en el borde del carruaje, Raptalia también reconoció el estándar que portaba la caballería. Como si viera algo aterrador, su cuerpo temblaba sin parar. Está bien, no tengas miedo. En ese momento, pasó una ráfaga repentina de viento, haciendo que todos entrecerraran los ojos. Maldita sea, ¿de dónde salió este viento tan fuerte? El hombre a caballo se frotó los ojos, escurriendo la arena arrastrada por el viento. Estaba a punto de llamar a sus subordinados para que siguieran adelante cuando vio a un hombre y dos chicas apoyadas en el carruaje, salvo la chica de la cazadora negra, los otros dos claramente no eran humanos. Eran monstruos conocidos como demi-humanos. El hombre sacó una daga, lamió la hoja fría y brillante, luego apretó el vientre de su caballo y lo espoleó hacia adelante. El resto de la caballería siguió el ejemplo comprensivamente, rodeando los dos carruajes. ¿Qué deseas? La chica del cortavientos negro preguntó fríamente mientras se acercaban. Ella parecía ser la maestra de los dos demi-humanos y actualmente estaba consolando a uno de ellos, una pequeña niña demi-humana. El hombre sonrió. Había visto demasiadas personas así. Claramente humanos, pero que albergaban monstruos. Los nobles del dominio Sayak que murieron en la primera ola eran esa clase de personas, y la reina que gobernaba este país también era una de esas personas. En su opinión, los semihumanos deberían morir. Su existencia era un desperdicio de comida y aire. En cuanto a los países semihumanos como Sidewill que creían en el culto del escudo, no solo eran herejes sino también monstruos, y debían ser aniquilados mediante un asalto militar total. Hay dos monstruos en su carruaje. Sospecho que están relacionados con las olas. Les aconsejo que se vayan rápido. Somos soldados rasos del noble señor y protegemos su seguridad, aunque esto no es gratis. El hombre examina a la muchacha de la gabardina negra de la cabeza a los pies con ojos codiciosos. ¿Monstruos? La muchacha con la gabardina negra le meneó la cabeza. Estos son mis esclavos, no monstruos. El hombre estaba decidido a llevárselos. Ya sean esclavos o monstruos, deben someterse a mi inspección. Sus subordinados sacaron sus espadas y se acercaron amenazadoramente. La muchacha de la gabardina negra, como resignada a su destino, bajó del carruaje y se quedó de pie en el suelo. La caballería circundante inmediatamente la ataca con sus espadas largas. Al final, ella era solo una niña. Al hombre no le importaba su identidad. Dicho sin rodeos, aunque fuera una princesa, ¿qué más daba? Después de que él y sus hermanos se divirtieran, la llevarían a un área con monstruos activos, le atacarían las manos y los pies y luego drenarían su sangre para atraer a los monstruos. ¿Quién podría rastrearlo hasta ellos? Llévenselos a todos. Dije que iría contigo. ¿Qué? Los ojos del hombre se abrieron inmediatamente. Llamas doradas, como un charco de agua, aparecieron repentinamente alrededor de la chica de la gabardina negra. Espadas, lanzas, hachas y alabardas relucientes surgieron de las llamas. Cada arma estaba pulida hasta obtener un brillo deslumbrante y emitía un poder mágico que incluso los plebeyos podían sentir. ¿Esto es, magia? Estas fueron las últimas palabras del hombre. La muchacha simplemente chasqueó los dedos y las espadas, lanzas, hachas y alabardas salieron disparadas como flechas de la cuerda de un arco. Por un momento, el sonido de armas afiladas perforando la carne fue incesante, entremezclándose con gritos y estertores de muerte. Una deslumbrante luz dorada se mezcló con sangre fresca y miembros cortados volaron por todas partes. Imparable, invencible.
Kirito agitó suavemente su mano, y los nobles fantasmas esparcidos por todas partes se transformaron en luz dorada, disipándose poco a poco. Esta era una habilidad que había aprendido no hacía mucho tiempo. Puerta de Babilonia. Esta puerta de Babilonia solo podía proyectar fantasmas nobles, como en Fogo. No era como el escenario de Fate, donde uno podía sacar buen vino y beberlo de grandes cuencos, o conducir un bimana y experimentar el doble placer de atrapar camarones y he ascendido y me siento bien. Hablando de doble placer, de repente me recordé, ¿debería seguir el procedimiento o ir directo a ambos? Ninguno de estos nobles soldados rasos sobrevivió. Ya sea que intenten esconderse o bloquear con armas, todos se convirtieron en un montón de cadáveres. Los habitantes del pueblo que observaban de cerca, al ver a Kirito matar, también gritaron y huyeron en todas direcciones. Esta era la primera vez que Kirito mató, pero sintió poca culpa o remordimiento. No fue diferente a matar una docena de bestias. Sé que tu aldea fue destruida por estos tipos. Ella volvió a subir al carruaje, mirando a la aturdida Raptalia. Nunca digo. Si me vengo en los años futuros, la sangre manchará la desembocadura del Sena, porque les hago pagar su deuda de sangre ahora. Capítulo 28. Mientras la puerta permanecerá en pie, nosotros permaneceremos. Si la puerta cae, nosotros caeremos. La mansión donde residía el noble que gobernaba esta ciudad era diferente a las demás. La realeza vivía en un castillo separado de la ciudad por un foso, conectado únicamente por un puente levadizo. Sin embargo, la mansión del noble en esta ciudad era un castillo construido en un terreno elevado, con una muralla circundante adicional en el exterior del castillo. Mucho antes de que Kirito y su grupo avanzaran descaradamente hacia el castillo, ya habían sido descubiertos por los soldados que custodiaban el castillo a mitad de la elevación. Por lo tanto, cuando llegaron a la muralla exterior del castillo, ya estaba ocupada por soldados preparados para la batalla. Mientras la puerta permanecerá en pie, nosotros permaneceremos. Si la puerta cae, nosotros caeremos. La moral de los soldados parecía muy alta. Miraban a Kirito y a su grupo con entusiasmo y compartían odio. Pero a Kirito no le apetecía molestarse con ellos. Caminó hasta un punto determinado en la muralla de la ciudad, sacó su espada y talló un cuadrado en la pared, más preciso que un corte cuadrado vertical estándar. Aquí tienes. Kirito pateó suavemente el lugar donde había dibujado el cuadrado, e inmediatamente, una abertura cuadrada apareció en la muralla de la ciudad, llena de humo. Entonces, ella, Raptalia, Gabrielle, el cuadrado fue dibujado intencionalmente muy grande, para que incluso un pájaro terrestre gordo pudiera pasar a través de él, y Rute entraron a través de él. Desde el momento en que Kirito empezó a dibujar el cuadrado, los soldados de la muralla de la ciudad observaban estupefactos. No fue hasta que su grupo entró que alguien finalmente rompió el silencio. Mientras la puerta permanecerá en pie, nosotros permaneceremos. Si la puerta cae, nosotros caeremos. Los demás soldados fingieron que no había pasado nada y continuaron rugiendo al aire. Todo el castillo tenía una disposición similar a la de un personaje de tiempos retorno, y en el patio central del castillo se alzaba un obelisco. ¿Por qué hay un obelisco aquí? ¿Es para un mapa del tesoro? Kirito miró a su alrededor. El entorno estaba vacío y silencioso. Giró la cabeza. Los guardias que hacían unos momentos estaban de pie en las murallas de la ciudad se retiraban, como si quisieran entregarles el lugar. Maestro, algo no está bien. Rute levantó dos escudos de la torre, protegiendo a Raptalia y Gabrielle detrás de él, y vigilando con cautela los edificios circundantes. En ese momento, de pie en el patio, se sintieron como una presa ante las fauces abiertas de un monstruo. Kirito sonrió. Situaciones como esta las había vivido innumerables veces en los juegos. Incluso sabiendo que el castillo estaba plagado de trampas ocultas y emboscadas, uno no tenía más opción que entrar. Esa era la regla del juego, algo que ni siquiera un gran maestro podía cambiar. Pero esto no era un juego. Kirito chasqueó los dedos. Una luz brillante descendió de los cielos. Rute y los demás se quedaron atónitos por un momento, luego instintivamente miraron hacia arriba. Y se les cortó la respiración. Más de 200 fantasmas nobles brillantes oscurecieron el cielo sobre el castillo. Aquella espectacular vista dejó a todos sin aliento. ¿Qué es eso? En el cielo, innumerables espadas y lanzas se alineaban a intervalos regulares.
Cada noble fantasma parecía un arma divina legendaria, irradiando un inmenso poder mágico. Al momento siguiente, cayó una lluvia de luz. Los nobles fantasmas impactaron las paredes y se estrellaron contra las ventanas, provocando violentas explosiones. Paredes y ventanas volaron en pedazos, y luego los escombros y las astillas de madera fueron arrastrados por las ondas de choque. ¡Bum! 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 Explosiones sin fin. En medio de este furioso bombardeo, los explosivos que se ocultaban en el castillo no tenían ninguna posibilidad. La carne y la sangre eran frágiles. El mero hecho de ser alcanzados por las ondas expansivas podía causar heridas o la muerte. Cuando el bombardeo de nobles fantasmas desde el cielo cesó y las armas en el suelo se disiparon en motas de luz dorada, el castillo, una vez decorado lujosa y meticulosamente, quedó reducido a ruinas, tan marcado y devastado como Arenal. El humo se elevaba por todas partes y las superficies de las paredes rotas y los escombros aún conservaban un calor residual. La única parte del castillo que salió ilesa fue la pequeña sección del patio central donde se encontraba el grupo de Kirito. Era como un santuario, aislándolos de las explosiones y el humo. Rute, ve a comprobar si hay supervivientes. Aunque Kirito creía que era imposible que alguien sobreviviera bajo un bombardeo tan denso, era mejor prevenir que curar. Ruta ascensional. Si aún albergaba el orgullo de un guerrero cuando Kirito lo compró, tras presenciar lo que acababa de ocurrir, todo ese orgullo en su interior se había desmoronado por completo. Ni siquiera el guerrero más fuerte de Shidewiya podría soportar un bombardeo tan salvaje. Maestro, por aquí. Raptalia de repente señaló hacia un área colapsada. Kirito se acercó. Tras retirar los escombros que lo cubrían, se reveló una escalera que descendía. Esto es... Recuerdo este lugar. La expresión de Raptalia se volvió muy sombría. Aquí es donde una vez estuve preso. ¿Una mazmorra? Debes traerle muchos recuerdos terribles a Raptalia. ¿Quieres entrar y mirar? Raptalia asintió. Kirito suspiró, llamó a Rute y, junto con Gabrielle, bajaron las escaleras, mientras que el castillo sobre el suelo había sido bombardeado por el bombardeo del fantasma noble y convertido en ruinas. La mazmorra construida bajo tierra afortunadamente había escapado a la destrucción. Quizás porque todos los soldados habían sido enviados para emboscarlos en el castillo, el grupo no encontró ningún soldado en la mazmorra. Raptalia caminó hasta un rincón de una sala de interrogatorio y juntó las palmas de las manos en oración ante un conjunto de huesos blancos. Raptalia, ¿es alguien a quien conoces? Se llamaba Lifana. ¿Era una amiga del mismo pueblo que yo? Veo. A Kirito no le costó imaginar que si Raptalia no hubiera resistido hasta que el mercader sombrío la comprara, o si ella y Watani Naofumi no lo hubieran seguido ese día, Raptalia también habría. Maestro, ¿puedo llevarme a Lifana? Es una lástima dejarla aquí. Por supuesto. Kirito ascendió. Antes de que pudiera hablar, el kobold ya se había acercado, se había quitado la ropa y la había extendido sobre el suelo frío. Gracias, señor Rute. Raptalia secó los ojos enrojecidos y colocó cuidadosamente los huesos sobre la ropa del kobold, envolviéndolos. Más tarde, en lo profundo de la mazmorra, descubrió algunos semihumanos que aún no habían sido torturados hasta la muerte. Entre ellos había incluso un chico semihumano, también del mismo pueblo que Raptalia. Los otros semihumanos, aunque no eran de la aldea de Raptalia, también eran del dominio Sayat. Kirito había escuchado del comerciante sombrío que, aunque Melromark era una nación de supremacía humana, el dominio Sayat era un santuario de semihumanos especialmente establecido. Del mismo modo, dentro del territorio de Shigeruya, que era hostil a Melromark, también se establece santuarios humanos. Esto parecía ser una especie de juego político. Kirito no tenía ni idea de política. Simplemente no la entendía.